La imagen de la portada no me pertenece ni el contenido. Créditos y aplausos a sus respectivos creadores. Capítulo 621. Alguien arriba. El príncipe de cara redonda bostezó y se estiró perezosamente, mirando a Ie Kim-yu, quien lentamente salió por la puerta. Apoyado contra un árbol, su expresión era como si finalmente hubiera encontrado a un viejo amigo. Sonriendo débilmente, exclamó: «Oye, finalmente saliste». Los ojos de Ie Kim-yu brillaron con una pizca de sorpresa. «¿Me estabas esperando?» «Sí, mientras entrenabas en reclusión, con frecuencia aparecían espectáculos en el cielo y la tierra. Hubo un tremendo movimiento fuera de Ciudad de la Luz Fluyente que se podía ver desde cientos de millas de distancia, y provocó una conmoción, jaja, tengo una mente curiosa, así que por supuesto tuve que venir a ver», con una luz sonrisa en su rostro, dijo firmemente el príncipe de rostro redondo. «¿Solo para venir a ver?». La expresión de Ie Kim-yu era tranquila a pesar de no poder entender cuál era la intención de la otra parte. Su sentido divino se difundió. Fue solo cuando descubrió que Ciudad de la Luz Fluyente estaba en condiciones pacíficas, el ejército de araña demoníaca no había contraatacado, y parecía que solo Mojin llegó solo a la torre de piedra, se sintió más relajado. Dada la fuerza del príncipe de cara redonda, en Ciudad de la Luz Fluyente, excepto Ubugi, no había nadie que pudiera detenerlo. Además, si intentara colarse silenciosamente, lo más probable es que Ubugi no se diera cuenta. El príncipe Mojin de cara redonda evidentemente sintió que la conciencia divina de Ie Kim-yu se extendía. Él sonrió y dijo: «Tenga la seguridad de que esta ciudad no la tocaré». Aunque eran enemigos, Ie Kim-yu comenzó a comprender a este príncipe demonio de cara redonda. Por su actitud, sabía que realmente no tenía intención de atacar Ciudad de la Luz Fluyente. «Entonces, ¿por qué viniste a buscarme?». Ie Kim-yu lo miró a los ojos y preguntó con desconcierto. El príncipe de cara redonda sonrió. Frotándose la nariz, el patrón bordado en oro en su túnica rojo-negro irradiaba débilmente brillo mientras avanzaba, deteniéndose 10 pasos antes de Ie Kim-yu. Bajó la voz a un tono orgulloso muy misterioso. «Te dije. Para verte, jaja, Ciudad de los Ciervos, Academia de los Ciervos Blancos, Paso de Youyan, Capital Snow, Dios de la Guerra Ie Kim-yu, jaja, qué nombre tan sonoro. Por la conmoción que causaste estos días, no es de extrañar que te llamen el genio del dominio páramo del cielo. Tu ritmo de cultivo es asombroso y a pesar de ser de un dominio pequeño. Comparado con los llamados genios de dominio Clear River, eres muy superior». La pupila de Ie Kim-yu se encogió cuando escuchó estas palabras. El aura alrededor de su cuerpo aumentó bruscamente. «¿Sabes?». Ie Kim-yu miró fijamente a Mojin. «¿Tú, cómo sabes tanto? ¿Has estado en dominio páramo del cielo?». Estaba seguro de que Mojin no estaba intentando ponerlo a prueba. Porque si no supiera sobre dominio páramo del cielo, no había absolutamente ninguna manera de que mencionara Ciudad de los Ciervos, Academia de los Ciervos Blancos, Paso de Youyan. Aún más, no sabría que Ie Kim-yu obtuvo el título de Dios de la Guerra durante el entrenamiento militar en la capital de Snow. Este tipo, ¿cómo es que tenía tanta información? ¿La raza de araña demoníaca ya había invadido el dominio páramo del cielo? O podría ser, la mente de Ie Kim-yu estaba un poco caótica en este momento. Un aura feroz se difundió desde su cuerpo. El príncipe Mojin, de cara redonda, sonrió e hizo un gesto con las manos. «Cálmate, cálmate, no vine a pelear». Mientras hablaba, retrocedió unos pasos y abrió las manos, indicando su intención no maliciosa. Luego, una sonrisa misteriosa se extendió por su rostro mientras apoyaba su barbilla con una mano y sonreía. «No he estado en dominio páramo del cielo, raza de araña demoníaca tampoco ha encontrado las coordenadas de dominio páramo del cielo. No te preocupes, el dominio pequeño sigue siendo bueno por ahora, jaja, pero no es exagerado decir que te entiendo más de lo que crees. Y lo más probable es que tus amigos leales en dominio Clear River, Ubugi, Liu Shaji y otros no te conozcan tan bien como yo». Ie Kim-yu se sorprendió. En este momento, no había necesidad de que el príncipe Mojin de cara redonda lo engañara, y como lo había dicho con tanta certeza, estaba claro que dominio páramo del cielo estaba a salvo por ahora. Exhalando lentamente, Ie Kim-yu se calmó rápidamente, mirando a la otra parte con una mirada penetrante, como si intentara ver a través del príncipe araña demonio. «Habla, ¿a qué viniste aquí?». El príncipe de cara redonda se encogió de hombros y sonrió. «Ya te lo dije, habías causado tantas conmociones que solo vine a verte. Jaja, tengo un fuerte sentido de curiosidad. De hecho, cuando llegaste a dominio Clear River, debería haberte reconocido.
¿Reconóceme? Y Kingyu capturó cierta información de estas palabras. En otras palabras, antes de llegar a Dominio Clear River, ¿ya habías oído hablar de mí? El príncipe de cara redonda asintió con firmeza. Quizás no lo sepas, pero eres bastante famoso. Al menos, incluso si sé que eres el miembro malvado de Dominio Páramo del Cielo que menciona la gran secta, la figura importante que mi raza de araña demoníaca y muchas fuerzas importantes de Dominio Clear River quieren capturar, pero, incluso así que no me atrevo a tocarte. Al mirar la expresión misteriosa de su rostro, Kingyu estaba más confundido que antes. Ahora que la fuerza de Kingyu había aumentado dramáticamente, entró en el límite del paso inmortal y su poder de conciencia había alcanzado durante mucho tiempo la cima del límite del paso inmortal, no solo obtuvo una nueva comprensión de este mundo, sino que su sexto sentido y su intuición también aumentaron. Como resultado de ello en un grado incomparablemente agudo. No importaba si se trataba de personas o asuntos, tenía un juicio inexorable y agudo. Y ahora, esta intuición le dijo a Kingyu que el hombre de cara redonda y apariencia común que tenía ante él no estaba diciendo tonterías. Como no era una tontería, entonces valía la pena reflexionar sobre la información que reveló. ¿Por qué? Kingyu lo miró, sin ocultar su sorpresa en lo más mínimo. Se calmó, disminuyó su vigilancia y dio un paso adelante, diciendo con una sonrisa. ¿Por qué no te atreves a tocarme? La expresión del príncipe de cara redonda de repente se volvió un poco extraña, inclinando la cabeza y suspiró, error, es un error. Solo vine a ver tu condición y luego me fui, pero al final no pude evitar decir algunas palabras. Aquí, estiró su dedo índice con una mirada de angustia y señaló hacia arriba. Solo puedo decirte que alguien de arriba no me permite tocarte. ¿Hay alguien ahí arriba? Kingyu se sorprendió. ¿Quieres decir que en raza de araña demoníaca, alguien me está protegiendo? El príncipe de cara redonda sacudió la cabeza y dijo en tono desdeñoso. Esos viejos y obstinados del clan son todos míopes, ¿qué saben ellos? Maldijo el alto y poderoso príncipe. Evidentemente no tenía opiniones favorables sobre los ancianos de raza de araña demoníaca. No me importará lo que piensen algunos viejos, pero tienes razón. Hay alguien arriba que quiere protegerte y el estado de esta persona da un poco de miedo. El desconcierto de Kingyu se profundizó. ¿Quién es esta persona? El príncipe de cara redonda sacudió la cabeza mientras retrocedía varios pasos, antes de decir. No puedo decirlo, no preguntes. No puedo decir. Kingyu estaba aún más sorprendida. El príncipe raza de araña demoníaca de cara redonda no era una persona fácil de tratar. Incluso menospreció a los ancianos de raza de araña demoníaca y abiertamente los llamó viejos. Evidentemente era un demonio intrépido, pero él personalmente admitió que no se atreve a decirlo. ¿A quién le tenía miedo? ¿Qué clase de persona podría asustar tanto a este pequeño demonio? No adivines, nunca lo adivinarás. El príncipe de cara redonda sabía lo que Kingyu estaba pensando por su expresión. No te daré ninguna pista, la información que sé de ti fue de allí. No te preocupes, no te haré nada adverso y tampoco atacaré Ciudad de la Luz Fluyente. Si realmente quisiera matarte, podría haberme unido a Mofen para matarte, deberías poder sentir mi sinceridad a través de esto. ¿Sinceridad? Kingyu sonrió de repente. Aunque no revelaste demasiada información, creo que esta persona que mencionaste debe conocerme muy bien, ¿verdad? De lo contrario no habrías conseguido tanta información sobre mí, y esta persona que también me conoce y me comprende, al menos, ha vivido conmigo, o me ha prestado especial atención. Solo hay unas pocas personas así, si lo analizo cuidadosamente. Callarse la boca. El príncipe de cara redonda, como un conejo al que le pisaran la cola, de repente se levantó de un salto. No lo digas. De todos modos no fui yo la persona que te dio esa información. No me arrastres hacia abajo, aunque hayas adivinado quién es, no lo digas en voz alta. No sé nada. Kingyu lo miró fijamente sin comprender. No esperaba que el gordito de cara redonda reaccionara con tanta fuerza con unas pocas palabras. De repente, Kingyu sintió que el chico gordito era un poco lindo y completamente diferente a la mirada de demonio feroz y enloquecida que muchas personas imaginan que es la raza demoníaca. Bueno, ya que no quieres matarme y no quieres atacar Ciudad de la Luz Fluyente, entonces ¿por qué el ejército todavía está fuera de la ciudad y no se ha retirado? Kingyu sonrió y lo miró. Eres un príncipe demonio, pero no puedes comandar un ejército de araña demoníaca. El príncipe de cara redonda sonrió. No es eso, solo tenía un poco de curiosidad acerca de ti.
Quería encontrar la oportunidad de ver qué tipo de persona eres, así que no me fui y ordené a la gente del campamento de Bourne-Haven que me acompañara y me quedara unos días más. Pero hoy le he dicho a Tonwen que se retire. El ceño de Ye Qingyu se frunció con incredulidad. Solo por su curiosidad, el ejército estuvo estacionado aquí durante tantos días. ¿Cuántas raciones, forraje y suministros militares se habían desperdiciado? Debido a que el campamento de Bourne-Haven no se había retirado, la gente en Ciudad de la Luz Fluyente no había podido relajarse y pensó que Raza de Araña Demoníaca estaba planeando un contraataque. ¿Quién hubiera imaginado que? Los que tienen poder son voluntariosos. Demasiado voluntarioso. Después de una pausa, Ye Qingyu pensó en algo más. La retirada del campamento de Bourne-Haven significa que Raza de Araña Demoníaca se ha rendido con Ciudad de la Luz Fluyente, ¿verdad? Al escuchar este comentario, el príncipe de cara redonda se rió abruptamente. Capítulo 622. Cara verdadera. Sonrió y miró a Ye Qingyu con una expresión que parecía decir: ya he visto a través de tu corazón, bazo, pulmones y riñones, y dijo con orgullo: jaja, sé lo que quieres preguntar, jajaja, no importa, te iluminaré. No te preocupes, la raza de araña demoníaca ya no vendrá a Ciudad de la Luz Fluyente. No solo Ciudad de la Luz Fluyente, sino que lo más probable es que más de la mitad de los otros territorios humanos tomados hayan sido devueltos. La secta mayor había encontrado un muslo grueso en la Alianza del Dominio y está regresando, debemos preparar algunas contramedidas, entonces, la guerra en el dominio Clear River debería haber terminado. Cuando Ye Qingyu escuchó esto, quedó sorprendido y encantado. Lo sorprendente fue que la secta mayor era de hecho un 100 pies que seguía retorciéndose cuando ya estaba muerto. Lo que le alegraba era que, en cierto modo, Dominio Clear River había regresado a un estado temporal de paz y la raza humana no tendría que preocuparse por el fuego y el caos de la guerra durante un período de tiempo. Muchas de las personas obligadas a abandonar sus hogares por la guerra finalmente pueden relajarse y recuperarse por un tiempo. Espera que este tipo de tiempos de paz puedan mantenerse por un poco más de tiempo. Hoy realmente he dicho demasiado inconscientemente. No debería decir nada más o me meteré en problemas. Cuando el príncipe de cara redonda miró a Ye Qingyu, sus ojos de repente mostraron una expresión extraña. Parecía envidia, pero también parecía algo de desgana. Al final finalmente negó con la cabeza. En realidad, ahora puedes caminar por Dominio Clear River sin ningún disfraz. Ha prestado un servicio excepcionalmente meritorio a Dominio Clear River, su fama se ha extendido y en la Alianza del Dominio hay alguien que lo protege. Ahora secta del Gran Uno no se atreve a hacerte nada. Lo más probable es que las fuerzas principales de Dominio Clear River también reciban gradualmente la noticia. Lo más importante es que Dominio Páramo del Cielo ha entrado en el campo de visión de la Alianza de Dominios. Aunque se dice que esta alianza no es diferente a una manada de lobos, aún deben prestar atención a algunas reglas. Ahora que eres la persona número 1 de Dominio Páramo del Cielo, debes salir abiertamente y socializar con la Alianza del Dominio. Si desea que Dominio Páramo del Cielo se mantenga oculto, es imposible. Después de todo, la puerta del dominio central ya había aparecido, y tarde o temprano habrá personas de otros dominios ingresando al Dominio Páramo del Cielo. Es inevitable, finalmente, jaja, tu cara ahora es demasiado fea, deberías volver a cambiar, jajaja. Cuando terminó, sin esperar a que Ye Qingyu dijera nada, agitó la mano, se tapó la boca y se rió a carcajadas como siempre, antes de darse la vuelta. Obviamente, esto se debía a que tenía miedo de dejar escapar algo más. Ye Qingyu no pudo evitar reírse. El gordito era algo interesante. Sin embargo, lo más probable es que lo estuviera esperando deliberadamente afuera de la torre de piedra, le dijo tantas cosas y le reveló tanta información. No fue porque fuera tan curioso como había dicho. Sopló una ráfaga de viento. La figura de Mojin se transformó en miles de pétalos del color de la tinta que flotaban con el viento antes de desaparecer de donde estaba. El patio de la torre de piedra restableció nuevamente la condición de calma que Ye Qingyu vio antes. En el instante en que el príncipe araña demonio desapareció, el mundo ya no estaba en silencio. Ye Qingyu podía sentir la vida y el espíritu de las plantas y rocas en el patio, así como el creciente yuan qi fuera de los límites de la torre de piedra. Ye Qingyu permaneció allí en silencio durante un largo rato. Solo después de una hora completa su rostro de repente reveló un rastro de sonrisa. No importa, no pienses más en eso, he estado entrenando en reclusión durante tanto tiempo, ya es hora de ver cómo está el exterior.
Ie Qingyu levantó los pies y caminó hacia el exterior del patio de la torre de piedra. En un solo paso, sus músculos y huesos experimentaron gradualmente un extraño cambio visible a simple vista. La figura originalmente regordeta se puso de pie instantáneamente, y cuando terminó en el tercer paso, toda su persona había cambiado por completo, incluido su rostro. Más allá del patio de la torre de piedra, Ubugi, Lynch y Aoran, Chen Zhengliang y muchas personas habían estado esperando en silencio. Debido a la desaparición gradual de los espectáculos y movimientos en el cielo y la tierra, sabían que Ie Qingyu estaba a punto de salir del entrenamiento, por lo que lo habían estado esperando ansiosamente hace media hora. Crujir. La puerta roja del patio de la torre de piedra se abrió suavemente. La figura de Ie Qingyu apareció ante la multitud. Al mirar la figura en la puerta, todos quedaron atónitos. Todos los ojos estaban fijos en una figura hermosa y segura de pie en el viento. Su esbelto cuerpo no era nada débil. Su cabello negro hasta la cintura estaba atado con una banda azul en la parte posterior de su cabeza, balanceándose suavemente con la brisa. Su túnica de un blanco puro brillaba bajo la luz del sol y la brisa agitaba sus mangas, como un inmortal. Su rostro era hermoso como el jade y sus rasgos faciales eran definidos y afilados como espadas. Tenía cejas largas y arqueadas, ojos brillantes como estrellas, nariz alta y labios finos curvados con una ligera sonrisa. Cada uno de sus movimientos emitía un aura elegante y etérea. El sol iluminó su cuerpo, como si su cuerpo estuviera envuelto en miles de luces doradas. No parecía un mortal, emitía un aura indescriptible, formidable y heroica que hacía que la gente tuviera miedo de mirarlo directamente. Chen Zhengliang y los demás miraron la figura que acababa de salir del patio con una expresión de asombro. ¿Quién era este hombre que acaba de salir de la torre de piedra? ¿Dónde está señor Tianan? Cuando Ubugi vio que Ie Qingyu había mostrado su verdadero rostro, también se sorprendió por un momento. Pero después de todo, él era el gran ladrón. Inmediatamente entendió la intención de Ie Qingyu. Parecía que de ahora en adelante Ie Qingyu ya no tendrá que ocultar su verdadera identidad. Durante este entrenamiento, Ie Qingyu había atravesado el límite del paso inmortal y su fuerza ciertamente había aumentado drásticamente. Naturalmente, ya no necesitaba tener miedo de los demás. Con este pensamiento, Ubugi se echó a reír a carcajadas. Jaja, hermanito, finalmente saliste. Se acercó para poner su mano sobre el hombro de Ie Qingyu y se paró a su lado. Ie Qingyu sonrió y asintió. Terminé de entrenar. Lynch y Aoran, Chen Zhengliang y otros se dieron cuenta de inmediato de que la aparición anterior de este mayor Tianan era solo un disfraz. Ubugi reveló una sonrisa extraña, pensando que debería aprovechar la oportunidad para explicar todo, así que se dio la vuelta, miró a Chen Zhengliang y a los demás y dijo sonriendo. Ustedes adivinan su verdadera identidad. Quien acierte, le invitaré a una bebida. Los ojos de Lynch y Aoran parpadearon con perplejidad. Lo pensó profundamente y luego dijo en tono serio. Así que este es el verdadero rostro de señor, elegante y guapo como un inmortal, ¿podría ser señor el genio más misterioso de dominio Clear River, el inmortal con cara de jade? Sima Yue. Ubugi frunció los labios cuando escuchó esto. ¿Qué Sima Yue? No he oído hablar de él. Los demás también empezaron a hacer conjeturas. Sin permitir que los demás siguieran adivinando, Ubugi agitó las manos y exclamó. Está bien, ustedes no podrán adivinar, déjenme decirles que, de hecho, él es Ie Qingyu, jajajaja, qué inesperado. Bien. Todos quedaron sorprendidos por el comentario. ¿Y tú, Qingyu? Pronunció Lynch y Aoran, luciendo extraño. De inmediato pensó que el nombre le sonaba familiar pero no reaccionó. ¿Es el rumoreado demonio pervertido Ie Qingyu? Yuge de repente se dio cuenta de algo. De repente levantó la vista y fijó sus ojos en Ie Qingyu, de cara de jade, con una mirada de incredulidad. En ese momento, las otras personas finalmente también reaccionaron. En este período de tiempo, el nombre de Ie Qingyu había aparecido con demasiada frecuencia. En dominio Clear River, casi todos lo conocían, por lo que no pensaron en esta dirección. En el rostro envejecido del Elder Zen, hubo un parpadeo de conmoción. Miró a Ie Qingyu y abrió la boca para decir algo, pero al final se mantuvo callado y recuperó la calma de inmediato. Sus ojos tenían la misma confianza y respeto que antes. A su lado, el rostro de Chen Zhengliang estaba retorcido por emociones complejas. Además del shock, también había una pizca de miedo inexplicable. De hecho, había oído hablar de los asuntos relacionados con Ie Qingyu, de quien se podría decir que es la mecha del desastre actual de dominio Clear River.
Además, también hubo muchos rumores sobre Ie Qingyu que básicamente lo difamaban. Se decía que era un asesino maníaco, un demonio pervertido y un demonio que cometía cualquier crimen imaginable. Nunca había pensado que la verdadera identidad del mayor Tianan sería él. Y a su lado, Lin Xiaoran, Yuge y Jin con cara de cicatriz también guardaron un extraño silencio en este momento. Una corriente subterránea indescriptible fluyó entre la multitud. De repente, la atmósfera se volvió tensa y extraña. Al ver la atmósfera, la sonrisa en el rostro de Ubugi se desvaneció gradualmente. Digo, ¿qué quieres decir con esas expresiones? ¿Aún no sabes qué tipo de persona es el hermano Ie? Todos los rumores sobre el hermano Ie fueron difundidos deliberadamente por la secta mayor. Su propósito era arruinar su reputación, demonizar el dominio páramo del cielo y reunir todas las fuerzas para matarlo. Lo que escuchaste acerca de que él era un pervertido es una tontería. ¿Crees que una persona tan guapa como mi hermano pequeño verá a la gente fea de la gran secta? Si realmente iba a cometer actos dañinos en Dominio Clear River, entonces ¿por qué arriesgó su vida para salvar a la ciudad del peligro? El gran ladrón explicó irritado. Chen Zhengliang y otros temblaron cuando escucharon estas palabras. Así es. ¿Qué les pasó? ¿Cómo podrían reaccionar así? ¿Sospechaban del Salvador de Ciudad de la Luz Fluyente? De repente recordaron cómo la persona que tenían delante se enfrentó sola al enemigo, se enfrentó a cientos de expertos de raza demoníaca, sufrió innumerables heridas y casi muere para salvar a Ciudad de la Luz Fluyente de la calamidad, especialmente la última batalla, que fue trágica y conmovedora. Pero debido a algunos rumores, habían olvidado todas las cosas por las que habían pasado juntos. Debido a algunos rumores, se mostraron escépticos sobre su salvador. Chen Zhengliang, Lin Xiaoran y otros inmediatamente adoptaron una expresión de vergüenza. Ie Qingyu notó los cambios en los ojos de la gente. Tal cambio estaba dentro de sus expectativas y tampoco le importaba. Él sonrió levemente. Ese día, no tuve más remedio que ocultar mi verdadero rostro, por favor perdóname. Chen Zhengliang, con cara de culpa, respondió apresuradamente con un saludo con el puño ahuecado. Mayor, no digas eso. Somos nosotros los que estamos equivocados, éramos escépticos con respecto al mayor, es una buena suerte para mí conocer al mayor Ie. Lin Xiaoran y los demás también se inclinaron. Así es, fuimos engañados por la secta mayor y malinterpretamos al mayor Ie. Nos sentimos realmente culpables, pero puedes estar seguro de que, sin importar el precio, eliminaremos esos rumores para que ya no te preocupen más. Ubugi se rió, jaja, hermano Ie, con la secta Emperador Dios Inmortal echando una mano, parece que tu mala reputación desaparecerá pronto. Ie Qingyu sacudió la cabeza con impotencia y se rió. Entonces gracias a todos. Antes de que su voz se apagara. Silbido. En dirección al edificio Soutuar, el cielo se iluminó repentinamente con brillantes fuegos artificiales que cruzaban el horizonte. Las atenciones de Ie Qingyu y las demás personas se sintieron instantáneamente atraídas por esto. La tez de Lin Xiaoran cambió, esa es la señal urgente de la secta Emperador Dios Inmortal, debe haber información importante en camino. Mientras hablaba, miró a Ie Qingyu y Ubugi. Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa, ve a la ciudad a ver qué novedades hay. Capítulo 623. Los tres grandes ancianos. ¿Qué? La raza de araña demoníaca ha retirado su ejército. Un grito salvaje de alegría e incredulidad vino del Posada Orientación del Sur. En el vestíbulo del Posada Orientación del Sur. Un joven camarero parado frente a la multitud con una mirada emocionada dijo. Sí, el comerciante acaba de recibir la noticia de que raza de araña demoníaca se ha retirado. Cuando Ie Qingyu escuchó la noticia, asintió levemente. El príncipe Mojín de cara redonda había mencionado que había ordenado la retirada del campamento del cielo devorador, parecía que este asunto era cierto. Liberó el sentido divino para investigar. El majestuoso poder de la conciencia, como una marea, se difundió instantáneamente a las periferias de Ciudad de la Luz Fluyente. Como era de esperar, descubrió que el campamento de araña demoníaca a 50 millas de distancia había sido despejado. Ya no quedaba ni la más mínima sombra de araña demoníacas. Ie Qingyu asintió con la cabeza hacia la multitud, confirmando la noticia. Lin Xiaoran, Yuge y Jin con cicatriz, uno tras otro, lanzaron suspiros de alivio. La neblina persistente en los rostros de todos desde el día en que la ciudad de la luz fluyente fue invadida, de repente se desvaneció como humo. Yuge apretó con fuerza la mano de Lin Xiaoran. Su rostro se iluminó de alegría cuando exclamó. Genial.
Las tropas del campamento de Bourne-Haven se han retirado, la crisis de Ciudad de la Luz Fluyente finalmente ha terminado. Lynch y Aoran retuvo con fuerza la mano de su esposa y suspiró. Sí, finalmente podemos relajarnos. Las tropas de raza demoníaca se han retirado, la gente de Ciudad de la Luz Fluyente ya no tiene que estar en un estado de ansiedad y miedo. Los ojos del camarero se pusieron en blanco y sonrió. El comerciante tiene otra buena noticia. Recibimos información de la secta de que los refuerzos liderados por los 3 grandes ancianos ya están en las llanuras de Fragancia. Probablemente en menos de una hora, llegarán a Ciudad de la Luz Fluyente. Esta noticia hizo que las personas que acababan de calmarse se emocionaran una vez más. Aquí hoy. El rostro de Lynch y Aoran se iluminó intensamente, riéndose y exclamó. Jaja, genial, realmente genial, 2 eventos felices suceden uno tras otro, cuando lleguen los 3 ancianos y los refuerzos, incluso si las tropas del cielo devorador regresan, lo haremos. Tener la fuerza para luchar. No hay necesidad de preocuparse. Jaja, Ciudad de la Luz Fluyente no tiene nada que temer. Ubugi soltó una carcajada. Jajaja, realmente son buenas noticias. Es casi la hora, será mejor que salgamos a saludarlos, también quiero ver el porte elegante de los legendarios 3 ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal. Iekinyu sonrió y asintió, saliendo de la posada con Ubugi. Con una mirada de gratitud, Lynch y Aoran y los demás lo siguieron. La noticia de la retirada del ejército de araña demoníaca, en este momento, se estaba extendiendo como un incendio en la pradera desde Posada Orientación del Sur. Los habitantes de la ciudad se alegraron mucho con la noticia. Innumerables personas se abrazaron y lloraron sobre los hombros del otro. Finalmente había llegado para ellos el día de la liberación. Iekinyu y los demás volaron desde Ciudad de la Luz Fluyente, llegando instantáneamente al cielo a decenas de millas fuera de la ciudad. Al momento siguiente, de repente se produjo un cambio extraño en el cielo fuera de Ciudad de la Luz Fluyente. Las capas de nubes en el cielo eran como olas blancas rodando y una vasta extensión de aura se difundía desde las nubes, formando una presión tremenda. Iekinyu instantáneamente sintió que había 3 poderosos expertos en paso inmortal en medio de las nubes. La secta Emperador Dios Inmortal ha estado viviendo recluida durante muchos años, pero sigue siendo igual de impresionante y no debe subestimarse. Iekinyu comentó en su mente. Parecía que los llamados 3 grandes ancianos debían estar en el límite del paso inmortal. En menos de un segundo, cuando la distancia entre el grupo de Iekinyu y las nubes blancas no era más de 10 metros, todos detuvieron sus pasos. Las nubes blancas se desvanecieron. Una tropa de cientos de personas atrajo la atención de Iekinyu y el resto. Estaban encabezados por 3 ancianos imponentes. A la izquierda había un anciano con una larga túnica azul con una presencia solemne que proyectaba dignidad y poder naturales. La frente del anciano estaba regordeta y su rostro radiante. Su par de cejas blancas eran largas y llegaban hasta las sienes. Sus ojos, ligeramente elevados, eran tan imponentes como los ojos deslumbrantes de la deidad guardiana de un antiguo templo budista en lo profundo de las montañas. Mientras se movía se escuchó un trueno junto con el aleteo de su ropa. El anciano del medio, vestido con una túnica verde, tenía cejas amables y ojos amigables. Sus ojos eran brillantes, sus cejas escasas y su cabello plateado estaba recogido en la parte superior de su cabeza asegurado con una horquilla de jade. Su delgado rostro había quedado con rastros de la edad, con profundas líneas de arrugas profundamente grabadas en su frente y en la esquina exterior de sus ojos. Con una leve sonrisa en su rostro, su aura era tranquila y gentil, tan amable como el amable anciano de al lado. El anciano de la derecha vestía una túnica negra y su estatura era media cabeza más alta que la del anciano de túnica verde que estaba a su lado. Su largo cabello gris colgaba sobre su espalda, su rostro era tan anguloso como un cuchillo y sus ojos tenían una agudeza similar a la de un águila. Aunque no mostraba expresión en su rostro, su aura era como un iceberg de 1.000.000 de años, como si les dijera a los demás que no se acercaran y casi solidificara el aire. Detrás de los 3 ancianos había cientos de expertos en la ascensión al cielo siguiéndolos. Eran de diferentes edades, vestidos con diferentes atuendos, y se puede suponer que en este largo período de tiempo, como discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal, se habían escondido en este mundo con varias identidades y desempeñando diferentes roles. Los cientos de personas estaban reprimiendo su aura, y solo con la vista se parecían a la persona promedio en la calle, pero cuando se reunieron había un aura misteriosa e indescriptible que se proyectaba desde su cuerpo. Realmente eran una fuerza que no debía subestimarse. Respetamos a los 3 Shisus.
Lynch y Aoran, Enyuge y el resto de la secta Emperador Dios Inmortal, al ver a los tres ancianos, se apresuraron de inmediato para inclinarse respetuosamente ante los tres ancianos. El anciano del medio, vestido de blanco, sonrió levemente en respuesta, extendió la mano y un chorro de fuerza de 5 elementos los levantó a todos. No necesitas ser tan educado, levántate rápido. Su tono era como una brisa cálida que pasa rozando, y como la brisa primaveral que ondula el estanque, tranquila y suave. La gente de la secta Emperador Dios Inmortal se puso de pie, mirando a los tres ancianos con entusiasmo y respeto en sus ojos. Estos tres ancianos eran todos expertos ocultos con un estatus extremadamente alto en la secta Emperador Dios Inmortal, y habían estado vigilando la secta durante un largo periodo de tiempo. Tenían autoridad y poder insuperables, pero nunca se preocuparon por los asuntos seculares y solo se centraron en la cultivación. Si no fuera por el hecho de que la raza humana estaba en crisis, ciertamente no habrían abandonado las montañas. Lynch y Aoran calmó sus emociones y lanzó una mirada de reojo a Iekin y Uyugugi. Inmediatamente se dio cuenta de algo y rápidamente los presentó. Mayores, son los tres grandes ancianos de la secta. Emperador Dios Inmortal. Este es el Elder Li a cargo del Salón de Artes Marciales, en el medio está el Elder Mo a cargo del depósito de textos budistas y a la derecha está el Elder Xie del Salón de Disciplina Monástica. Iekin y Uyugugi asintieron e inclinaron ligeramente la cabeza. Cuando Lynch y Aoran terminó, rápidamente se inclinó nuevamente ante los tres ancianos. Shizu, esta vez Ciudad de la Luz Fluyente fue rescatada del peligro gracias a estos dos mayores. Mientras hablaba, señaló a Iekin y Uyugugi. Este es el mayor Tianan y este es el mayor Ugugi. La crisis de Ciudad de la Luz Fluyente se revirtió porque estos dos mayores aparecieron en el momento crítico y, como resultado, los cientos de miles de personas de Ciudad de la Luz Fluyente se salvaron. Opuesto. Oh. Tianan. Según los rumores, el que cortó el cielo devorador con un solo golpe de espada, mató a las arañas gemelas negras en segundos y se transformó en un dragón para destruir al príncipe araña demonio Mojin en cenizas, y al salvador que sacudió a la raza araña demonio con 3 espadas, eres tú. El Elder Li del Salón de Artes Marciales miró a Iekin Yu, sin esperar que la persona legendaria fuera tan joven, sus ojos brillaban con un rastro de asombro. Los ojos de los otros dos ancianos también se posaron en Iekin Yu. El joven apuesto y extraordinario ante ellos era de hecho un experto en paso inmortal por su aura, aunque apenas alcanzó el límite del paso inmortal. Su imagen y fuerza eran un poco inconsistentes con el misterioso maestro en su mente, que había destruido sucesivamente a las arañas demoníacas y cuyo nombre había resonado en Dominio Clear River. 3 espadas que sacudieron a la araña demonio. Desconcertado, Ugugi no pudo evitar pronunciar. Detrás de los tres ancianos, los varios jóvenes de la secta Emperador Dios Inmortal también sonrieron. Sí, mientras atravesábamos la puerta de la ciudad, todos hablaban de las increíbles hazañas de Lord Tianan, sí. En particular, los señores narradores de la tienda de té, cada uno de ellos estaba representando cómo salvaste a la gente en las ruinas de la residencia del señor de la ciudad y cómo mataste al príncipe araña demonio tú solo con hermosas canciones y ricas emociones. Incluso la escena de la huida de raza de araña demoníaca se describió de manera particularmente maravillosa. No solo eso, el escenario de marionetas de sombras al final de la calle estaba lleno de adultos y niños, estaba representando cómo derrotaste a los generales de raza de araña demoníaca. Fue vívido y realista, como si se hubiera recreado la escena. Hay más. Incluso los juegos y canciones que cantan los niños se han convertido en las hazañas del señor Tianan. Los varios discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal tenían admiración en sus ojos mientras describían lo que vieron en el camino hasta aquí. Oh, no solo Ciudad de la Luz Fluyente, ahora se puede decir que el nombre Tianan ha alarmado al mundo. Su nombre se había extendido por todo Dominio Clear River. En particular, la historia de las 3 espadas que sacudieron a araña demoníacas había creado un revuelo en Dominio Clear River. Los ojos del Elder Mo del depósito de textos budistas parpadearon con un rastro de agradecimiento mientras comentaba sonriendo. Correcto, la noticia se había difundido hace mucho tiempo. Los asuntos que sucedieron en la ciudad ya han sido escuchados por muchas fuerzas importantes. Ahora, la raza humana y las razas extranjeras en Dominio Clear River conocen a la persona legendaria que surgió en Ciudad de la Luz Fluyente. El Elder Xie del Salón de Disciplina Monástica asintió levemente.
Para causar un revuelo tan grande en Dominio Clear River en tan poco tiempo, pensé que este Tianan debía ser un viejo monstruo escondido, que no podía quedarse a un lado y no salvar la crisis desesperada. No pensé que, el elderly del salón de artes marciales hizo una pausa y no continuó, pero lo que quiso decir fue obviamente que no esperaba que Tianan, cuyo nombre se había extendido por Dominio Clear River, fuera un hombre tan joven. A decir verdad, muchas fuerzas ya están comenzando a adivinar los antecedentes de Tianan y han surgido todo tipo de rumores. Hay opiniones diferentes y algunas bastante extrañas. Algunos decían que nació de una roca, algunos dijeron que surgió de un rayo de luz blanca en el cielo, algunos dijeron que nació del cielo y algunos dijeron que es la reencarnación del dragón divino. Hay muchas historias, dijo sonriendo un apuesto joven con una túnica de seda azul y hielo bordada con elegantes hojas de bambú, que estaba detrás del anciano del repositorio de textos budistas. Estaba recordando todos los extraños rumores que lo hicieron agarrarse el vientre con ambas manos a lo largo del camino. Sí, en los últimos cientos de años, ha habido muchas personas legendarias en Dominio Clear River, pero nunca he oído hablar de una persona llamada Tianan. Cuando apareció de repente un maestro tan incomparable, todas las fuerzas principales se sorprendieron. Todas las personas y raza demoníacas eran naturalmente muy curiosas. Lo más probable es que muchas personas ahora estén investigando y descubriendo en secreto los antecedentes de Tianan. El Elder Mo sonrió levemente. De hecho, después de recibir la noticia de Posada Orientación del Sur, también habían intentado investigar a través de los canales de la secta Emperador Dios Inmortal, pero solo con poco éxito. Capítulo 624. Ataque. Un experto aterrador había surgido repentinamente en Dominio Clear River. Muchas fuerzas están tratando de encontrar la mayor cantidad de información posible. Después de todo, ahora es un momento muy inusual. La voluntad y la fuerza de tal existencia son inignorables para cualquier fuerza en el dominio. Mucha gente quiere conocer los antecedentes de esta persona llamada Tianan, pero, según la información que hemos descubierto en el camino, las fuerzas principales de Dominio Clear River todavía no tienen ninguna idea, dijo el artes marciales. Dijo el anciano Lee con una sonrisa, mirando a Ie Qingyu. Cuando Ubug y otras personas escucharon esto, no pudieron evitar reírse. Durante estos días nadie había abandonado Ciudad de la Luz Fluyente. Estaban restringidos por la raza de araña demoníaca y no prestaron demasiada atención al mundo exterior. No esperaban que el impacto de una batalla en Ciudad de la Luz Fluyente fuera tan grande, y aún más, no esperaban que la fama y el peso de Tianan ya fueran tan tremendos. Por un momento, los ojos de todos se posaron incontrolablemente en Ie Qingyu. Lynch y Aoran, de pie al lado de Ie Qingyu y pensando en la verdadera identidad de Ie Qingyu, no pudo evitar temblar por dentro. Era plenamente consciente de la capacidad del emperador Dios Inmortal, incluso si no pudieran conocer los antecedentes de Tianan por ahora, tarde o temprano podrían hacerlo. En lugar de esperar pasivamente a que la secta se enterara, pensó que también podría contarle sobre la identidad de Ie Qingyu, por lo que sería más fácil explicarle a Ie Qingyu y aclarar algunas cosas. Jaja, mayores y hermanos, Tianan ahora es famoso en todo el mundo, pero creo que probablemente no puedan adivinar cuál es la verdadera identidad del mayor Tianan. Finalmente tomando una decisión, dijo Lynch y Aoran con una extraña sonrisa. Oh. El elderly dijo pensativamente. ¿Podría haber algún secreto? Cuando los otros dos ancianos escucharon estas palabras, comenzaron a estudiar a Ie Qingyu una vez más, y vagamente sintieron que, aunque el joven realmente tenía un aura incomparable, parecían haberlo visto en algún lugar antes. La línea de visión de los otros discípulos y maestros de la secta Emperador Dios Inmortal también se concentró en Ie Qingyu. Las personas que pudieron venir a apoyar a la ciudad de la luz que fluye, no solo eran extraordinarias por su fuerza y eran las élites de la secta Emperador Dios Inmortal, ya fuera inteligencia o estrategia, eran los mejores en sus respectivos campos. Cuando escucharon a Lynch y a Aoran decir estas palabras, todos dedujeron que los antecedentes de Tianan definitivamente no eran tan simples. Cuando la atmósfera fue lo suficientemente buena, Lynch y Aoran miró a Ie Qingyu, luego a Ubugi, y finalmente apretó los dientes y dijo: en realidad, todos deben haber oído hablar de la verdadera identidad del mayor Tianan. Creo que todo el mundo ha visto su retrato antes. Él es uno de los visitantes del dominio Páramo del Cielo que ha provocado mucha discusión entre el dominio Clear River y Ie Qingyu. ¿Cómo es posible? ¿El miembro malvado de Páramo del Cielo? ¿Es él? ¿Cómo es eso posible? De ninguna manera. Varios discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal exclamaron de inmediato.
Esta respuesta era una en la que nunca habían pensado. El nombre miembro malvado de Páramo del Cielo Ie King-yu, lo habían escuchado antes, e incluso habían visto el retrato de Ie King-yu a través del canal de comunicación de la secta. Pero en la memoria y la impresión de cada persona, el miembro malvado de Páramo del Cielo no era una persona tan importante y su fuerza no era nada especial. La secta mayor había ordenado su arresto y él había estado huyendo en la cordillera del Gran Uno, y no se lo consideraba un experto importante en absoluto. Por estas razones, incluso si algunos discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal hubieran pensado que Ie King-yu le parecía algo familiar a la persona en el retrato, simplemente descartaron esta idea porque era casi imposible. Pero, después del gran shock inicial, todos los discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal guardaron silencio. Mientras que los tres ancianos insondables, de su cuerpo, de repente surgió una aura tiránica que hizo que uno se estremeciera. 6 ojos afilados como relámpagos parecían intentar atravesar a Ie King-yu. En comparación con los discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal, su estatus era mucho más alto, por lo que entendían más cosas y tenían más clara la situación. Aunque se decía que la reunión de duelo de espadas de tormenta fue destruida como resultado de la invasión de raza de araña demoníaca, los verdaderos conocedores sabían muy claramente que la ceremonia de coronación que la gran secta había planeado minuciosamente fue, de hecho, destruida por el humano del dominio Páramo del Cielo llamado Ie King-yu. Incluso si la invasión de la raza de araña demoníaca no hubiera ocurrido, esta persona de Páramo del Cielo habría destruido el distinguido evento que la gran secta había estado planeando minuciosamente durante cientos de años. Solo las personas que tenían conocimiento de información privilegiada realmente entenderían lo aterrador que era realmente el joven llamado Ie King-yu. Pero aún así, los tres ancianos nunca habían pensado que el llamado Tianan, que de repente emergió como un cometa cruzando el cielo, el experto incomparable que sacudió todo el dominio Clear River y la existencia que había sido comparada por muchos. Las fuerzas principales para el experto más fuerte de dominio Clear River, el maestro de la secta demonio devastador del cielo, fue inesperadamente el Ie King-yu que destruyó el plan de la secta mayor. Esto fue algo interesante. Los ojos del Elder Lee del Salón de Artes Marciales y del Elder Lee del Depósito de Textos Budistas inconscientemente se pusieron serios. Porque si el resultado se extendiera, lo más probable es que tuviera un gran impacto en todo el dominio Clear River. Y el Elder Shie del Salón de Disciplina Monástica, con sus ojos bajo sus cejas gris ceniza como espadas, gradualmente emergieron con una luz deslumbrante y brillante. La atmósfera de repente se había vuelto algo extraña. La atmósfera incómoda era como una helada otoñal y un viento frío se arremolinaba alrededor de todos los presentes. Ie King-yu también sintió el cambio de atmósfera de inmediato. Tenía una leve sonrisa en su rostro y su expresión era extremadamente tranquila. Tampoco culpó a Lin Xiaoran por exponer su identidad porque sabía muy bien que Lin Xiaoran hizo esto por su propio bien. La brisa soplaba suavemente. Las nubes blancas guardaron silencio. La joven y hermosa An Yuge recorrió con la mirada los rostros de los tres ancianos, luego miró a su esposo y finalmente a Ie King-yu, mientras un rastro de preocupación torcía su delicado rostro ovalado. Sabía lo que debía hacer y finalmente no pudo evitar aclararse la garganta suavemente y trató de hablar. Tres ancianos, en realidad esos son rumores, era la secta mayor, sus palabras estaban algo entrecortadas y tartamudeaba. Esto se debía a que se enfrentaba a los tres insondables grandes ancianos de la secta. Por un momento, sus pensamientos fueron desordenados e incluso su discurso no estuvo bien organizado. Tartamudeó en Yuge, bajo la mirada de los cientos de compañeros discípulos y ancianos, había un nerviosismo sin precedentes. Lo más probable es que incluso cuando rescató al Elder Zen en la plataforma de ejecución no estuviera tan tensa como ahora, por temor a que estos discípulos malinterpretaran a Ie King-yu debido a algunos rumores. Pero... El Elder Shie del Salón de Disciplina Monástica agitó la mano. Yuge no se atrevió a decir nada más. En la secta Emperador Dios Inmortal, el Elder Shie era famoso por ser severo. Quizás debido a que estuvo a cargo del Salón de Disciplina Monástica durante incontables años, el Elder Shie siempre hablaba y se comportaba con seriedad, su tez era como el hierro negro y siempre había un aura fría y severa proyectada desde él. Incluso la gente de la secta Emperador Dios Inmortal le tenía mucho miedo. Además, el Elder Shie siempre había odiado el mal como si fuera su enemigo, tiene un temperamento feroz y nunca fue indulgente con los artistas marciales que tenían mala reputación. Entonces, cuando el Elder Shie hizo un gesto con la mano, no solo Yuge, ni siquiera Lin Xiaoran se atrevió a abrir la boca.
Si intentaran dar explicaciones a la fuerza, solo sería contraproducente y alimentaría las llamas. Por otro lado, cuando Chen Zhengliang vio que la situación no se sentía bien, y como no era parte de la secta Emperador Dios Inmortal, no dudó en hablar. Sí, es cierto, los rumores no son creíbles. Los ancianos no deben malinterpretar, el Mayor Yi es realmente un héroe que de todo corazón trató de ayudar a los ciudadanos. Pido a los mayores que no escuchen los rumores. Estos días hemos estado luchando junto al Mayor Yi y somos quienes más lo entendemos. Había luchado repetidamente con todas sus fuerzas para proteger Ciudad de la Luz Fluyente y salvar a los cientos de miles de personas en la ciudad. El Elder Xie una vez más saludó ferozmente. Una aura pesada y aterradora se difundió desde su corpulento cuerpo. Chen Zhengliang estaba a punto de continuar cuando de repente sintió que el aire a su alrededor se había solidificado y no podía abrir la boca. Joven, ¿eres realmente el visitante del dominio páramo del cielo? Las largas cejas como espadas del Elder Xie se arquearon. Ye Qingyu asintió, sin intentar dar más explicaciones. De pie, con una cara de conciencia tranquila, miró directamente a los ojos agudos como relámpagos del Elder Xie. En sus ojos, su expresión era tan clara como el manantial de la montaña. El siguiente momento. Silbido. Un estallido de luz se desbordó de los ojos del anciano Xie, y antes de que las otras personas pudieran reaccionar, inesperadamente sacó la palma de la mano. La huella de la palma parecía un misterioso jade, brillando intensamente. A una velocidad loca, el viento silbaba y la fuerza era como si cortara oro, la huella de la palma parecida a un rayo apuntaba al pecho de Ye Qingyu. Ye Qingyu se sorprendió un poco, pero su reacción no fue del todo lenta. Se quedó donde estaba, casi golpeando al mismo tiempo. La huella del puño fue como un trueno. En un instante, el puño y la palma chocaron. Estallido. Sonaron ruidos ahogados. Solo hubo una ligera vibración entre el puño y la palma. Las reacciones de Ye Qingyu y el Elder Xie fueron casi exactamente las mismas, de pie erguidos e inmóviles en el vacío. Solo la parte superior de sus cuerpos se balanceaba suavemente. Un aura sofocante, en el momento de la colisión entre el puño y la palma, cruzó. Las personas presentes solo sintieron como si algo aterrador bloqueara su corazón, presionando firmemente y luego aflojándose repentinamente, lo que hizo que sus corazones latieran más rápido que antes. Fue el terror de la erupción del aura en una batalla entre expertos. El rostro del anciano Xie parpadeó con un brillo extraño, mirando de cerca a Ye Qingyu. Primero, en Ye Qingyu, rastros de corrientes de luz púrpura persistieron por un momento antes de desaparecer lentamente debajo de la piel, su aura permaneció tranquila y pacífica. El corazón de todos, en este momento, saltó a su garganta. Capítulo 625. Banquete. Lin Xiaoran apretó los dientes con ansiedad y estaba a punto de dar un paso adelante cuando en este momento. Espera un minuto, hubo una voz levemente temblorosa que sonó. Una figura torcida con cabello gris y canoso, apoyada en un bastón con cabeza de paloma de medio hombre de altura, estaba saliendo del aire. Aunque fue un poco lento, finalmente se paró muy firmemente frente a Ye Qingyu. Era el hombre más amable de Ciudad de la Luz Fluyente, el Elder Zhen. El anciano había sufrido heridas graves durante el desastre de Ciudad de la Luz Fluyente, sufrió la cruel tortura de raza de araña demoníaca e hirió a su fuente. Aunque poseía una base de cultivo, no era un experto en artes marciales. Después del tormento, su sangre y su ki sufrieron grandes daños, y en este período de tiempo, para pensar en formas de proteger la ciudad, había agotado su cerebro. Habiendo experimentado todo esto, el anciano se encontraba en un estado de extrema debilidad, incluso jadeando por decir algunas palabras. Alguien le había sugerido al Elder Zhen que se quedara en la ciudad a descansar y evitar gastar yuan ki. Pero el obstinado anciano insistió en venir personalmente a encontrarse con los expertos de la secta Emperador Dios Inmortal que vinieron a proteger la Ciudad de la Luz Fluyente. En ese momento, cuando salió, su cuerpo delgado y torcido temblaba como si pudiera ser arrastrado por el viento en cualquier momento. Pero a los ojos de Ye Qingyu, el anciano era tan sólido como una pared de acero, protegiéndolo y no se movía en lo más mínimo. 3 ancianos son personas importantes de la secta Emperador Dios Imperial, son expertos en artes marciales bien conocidos en todo dominio Clear River y se han hecho un nombre hace cientos o incluso miles de años. Eres mayor que yo, más mayor que yo. Además, la secta Emperador Dios Inmortal había salvado a la raza humana hace 1000 años. Supuestamente, no debería contradecirte, el Elder Zhen juntó un puño con el otro, inclinando ligeramente su cuerpo, su rostro envejecido y demacrado revelaba una expresión digna.
En ese momento, respiró hondo y luego continuó con mucha firmeza. Pero hoy tengo que decirle una palabra para el pequeño IE, 5V55, 535 y 5N5%. Cuando Ie King-yu escuchó estas palabras, una extraña calidez brotó del fondo de su corazón. Escuchó atentamente al Elder Zen continuar con voz sonora. Yo, este anciano, he entendido la situación. Ie King-yu es del dominio páramo del cielo, quien por error entró en nuestro dominio Clear River. Aunque no sé qué pasó en la gran secta, todos estos son solo acusaciones y rumores infundados. En este punto, el Elder Zen, debido a la ansiedad, su sangre y ki burbujeaban por dentro, su voz temblaba, pero su rostro se volvió aún más serio mientras miraba a los ojos a los varios ancianos que estaban al frente. Por lo que vi, puedo sentir que Ie King-yu no es en absoluto un malhechor, sino un héroe de la raza humana. En Ciudad de la Luz Fluyente, derrotó al dominio de Bouringeaben General y mató a las arañas gemelas negras para salvar a los ciudadanos de Ciudad de la Luz Fluyente. Y en las murallas de la ciudad, vi claramente que para resistir al príncipe de la raza de araña demoníaca, estaba empapado de sangre, plagado de cicatrices, su respiración era débil y estaba al borde de la muerte. Esto fue lo que yo y las decenas de miles de personas de Ciudad de la Luz Fluyente vimos con nuestros propios ojos. ¿Realmente es una buena persona, la esperanza para el surgimiento de la raza humana? Además de alterarse emocionalmente, el Elder Zen tosía repetidamente. Al escuchar esto, Chen Zhengliang, Lynch y Aoran y otras personas también asintieron uno tras otro, aprovechando la oportunidad para hablar y explicar por Ie King-yu. Toda la gente de Ciudad de la Luz Fluyente se conmovió por un momento. Si pudieran, esperaban usar todas las palabras y acciones que pudieran usarse para demostrarle a las personas que han entendido mal a Ie King-yu, que él no era en absoluto la persona malvada que cometería cualquier crimen imaginable. En cambio, era valiente, inteligente y un talentoso guerrero y genio marcial de la raza humana. Ie King-yu puso los ojos en blanco, notando la mirada y la figura de todas las personas, un tipo diferente de emociones comenzaron a surgir en su corazón. De hecho, siempre había creído que una mano limpia no necesita lavado, la verdad hablará por sí sola, por lo que no estaba ansioso por explicar nada. Naturalmente, el tiempo lo demostrará todo. Si los tres ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal deben denunciarlo, entonces él tampoco tiene más remedio que defenderse. Pero la gente de la Ciudad de la Luz que Fluye, que había estado luchando junto a él, todavía estaba a su lado en ese momento, tenía plena confianza en él e incluso habló con los ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal para explicarle. Tal amistad, como una cálida brisa, rozó el corazón de Ie King-yu. Opuesto. El Elder Xie parecía atónito y detuvo su ataque. Los tres ancianos se miraron. Suspiro, hermano menor Xie, durante tantos años, tu temperamento ardiente e impaciente no ha cambiado en lo más mínimo. El Elder Mo del repositorio de textos budistas fue el primero en hablar, lanzando una mirada impotente al Elder Xie, sin saber si reír o llorar. Esto, el viejo rostro del Elder Xie también reveló un raro indicio de vergüenza. Impaciente, el Elder Lee del Salón de Artes Marciales era el que tenía el estatus más alto entre los tres, sacudió la cabeza y recorrió la mirada perpleja, y finalmente sus ojos se posaron en el Elder Zen. Este anciano tiene razón, mi hermano menor, Xie, fue demasiado imprudente, no lo ha explicado claramente, eso es solo su temperamento feroz, que no ha cambiado nada en cientos de años. No importa de dónde sea Tianan o cuál sea su identidad, lo que ha hecho merece absolutamente la admiración de la secta Emperador Dios Inmortal. ¿Cómo podrían algunos rumores afectar nuestra visión de un héroe de la raza humana? Mi hermano menor, Xie, ha oído hablar de las tres espadas del hermano Ie que sacudieron a la raza demoníaca. En el camino hasta aquí siguió hablando de cómo debe intercambiar movimientos con Tianan cuando lo vea. Justo ahora simplemente no podía controlarse, asustó a todos, hermano menor Xie, ¿por qué no vienes a disculparte con Tianan? Todos dieron un suspiro de alivio cuando escucharon estas palabras. La expresión del Elder Zen finalmente se suavizó cuando escuchó esto. Su corazón volvió a su estómago, suspiró y dijo con una sonrisa. Ya veo. Yo, este viejo, también soy demasiado imprudente, no me enteré de la situación de antemano. La multitud se rió. Con el rostro un poco rojo de vergüenza y sus cejas como espadas levantadas, el Elder Xie se acercó a Ie King-yu y dijo con un saludo con el puño ahuecado. Hermano Tianan, me disculpo, estaba demasiado impaciente. Desde joven fui un maníaco marcial. También he provocado algunas olas en Jiangguantes.
Estos años, aunque he estado viviendo recluido y aislándome de los asuntos de Jiangsu, cuando me enteré de las habilidades trascendentales de mi hermano pequeño, no pude controlarme. Ie Qingyu sonrió levemente y pareció no importarle en lo más mínimo. No te preocupes, el camino de un artista marcial a menudo solo consiste en cultivarse solo, lo cual es aburrido y tedioso. Intercambiar movimientos con un maestro como el Elder Xie, para mí, también es el destino. El rostro del Elder Xie de repente se iluminó de alegría cuando escuchó esto. Jaja, hermano Tianan, ¿tú también lo crees? Esto no podría ser mejor. De hecho, ahora no fue suficiente, ¿por qué no encontramos la oportunidad más adelante de aprender unos de otros nuevamente? Ie Qingyu, ... Este Elder Xie realmente era un maníaco marcial. Mientras hablaban, la atmósfera se volvió cada vez más amigable. Lynch y Aoran se inclinó respetuosamente. 3 Shisus deben estar agotados por el viaje. ¿Por qué no volvemos primero a Ciudad de la Luz Fluyente? El Elder Mo del repositorio de textos budistas asintió e intercambió miradas con los otros 2 ancianos a su lado antes de decir con una sonrisa. Buena idea, vayamos a Ciudad de la Luz Fluyente. Este no es un buen lugar para hablar. Casi al mismo tiempo, la noticia de la retirada de la raza de araña demoníaca y la llegada de la secta Emperador Dios Inmortal se había extendido por las calles. La plaza central de la ciudad se llenó de gente de todas partes que acudió a celebrar. Como un mar de gente, la plaza estaba llena de gente, el sonido de los vítores era como un trueno y toda la ciudad parecía estar zumbando. Ie Qingyu y los demás ya habían regresado al Posada Orientación del Sur. Debido a que la gente de la secta Emperador Dios Inmortal había estado viajando día y noche para llegar aquí lo antes posible, habían consumido una gran cantidad de yuan qi, por lo que después de una breve charla, todos regresaron a su propia habitación para recuperarse. Y descansar. Bajo el acuerdo de Lynch y Aoran, los 3 ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal y los cientos de discípulos se establecieron temporalmente en la posada orientada al sur. Ie Qingyu y Ubui, después de cambiar de apariencia, volvieron a dar un paseo por la ciudad. La retirada de raza de araña demoníaca, para todos los humanos de Ciudad de la Luz Fluyente, fue obviamente una gran noticia. Fue solo en este momento que toda la gente estaba realmente radiante de felicidad, y la sombra que había envuelto a Ciudad de la Luz Fluyente durante incontables días se había disipado. En el camino, vieron que cada persona tenía una expresión sonriente y toda la Ciudad de la Luz Fluyente parecía haber renacido repentinamente. Por la tarde, cuando regresaron a la posada, Ie Qingyu y Ubui recibieron una carta de invitación de Chen Zhengliang. Parecía que Chen Zhengliang había organizado un banquete para celebrar la recuperación de la ciudad. La retirada de las tropas de la raza demoníaca y la llegada de los refuerzos de la secta Emperador Dios Inmortal fueron buenas noticias y, por supuesto, valió la pena celebrarlas. Chen Zhengliang también esperaba aprovechar esta oportunidad del banquete para inyectar una inyección de fuerza en los corazones de aquellos que habían sufrido en la ciudad. Después de todo, para que la ciudad realmente recuperara su tamaño anterior y su estado próspero aún necesitaría un largo periodo de tiempo. Chen Zhengliang esperaba aprovechar esta oportunidad para reunir los corazones de la gente y continuar trabajando duro juntos. Como Ie Qingyu y Ubui, los héroes más grandes de la recuperación de Ciudad de la Luz Fluyente, tuvieron la mayor influencia, naturalmente estaban en la lista de invitados. Después de pensarlo un poco, los 2 hombres aceptaron la invitación. Noche. El restaurante más grande de Ciudad de la Luz Fluyente. El restaurante Camino del Sauce volvió a abrir sus puertas después de la reparación. Aunque no se pudo restaurar su anterior estado de actividad y florecimiento, el brillantemente iluminado restaurante Camino del Sauce estaba impregnado del aroma del vino y la comida. Se habían instalado cientos de grandes mesas redondas dentro y fuera del salón y las mesas estaban llenas con una variedad de alimentos aromáticos. Aunque ninguno era un manjar raro, pero para Ciudad de la Luz Fluyente, que actualmente tenía relativamente pocos suministros, se consideraba todo un festín. Cuando llegaron Ie Qingyu y Ubui, el banquete ya había comenzado. El restaurante estaba casi lleno por dentro y por fuera. Chen Zhengliang había invitado a toda la gente de la ciudad a asistir al banquete y las mesas eran suficientes. Por supuesto, la gente común estaba en su mayoría sentada afuera, mientras que aquellos con un poco de estatus en Ciudad de la Luz Fluyente brindaron un gran servicio a la ciudad durante la batalla, las familias de los héroes que habían sacrificado sus vidas en la guerra y los cientos de personas. Los discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal estaban todos dispuestos a sentarse dentro del restaurante.
La aparición de Ie King Yubugi inmediatamente causó revuelo dentro y fuera del restaurante. La imagen de la portada no me pertenece ni el contenido. Capítulo 626. Discutir la alianza de dominios nuevamente 1. Como salvadores de la ciudad de la luz fluyente, los expertos incomparables que habían luchado frente a más de 100.000 personas, el prestigio de Ie King Yubugi ahora era casi como el de una deidad. En particular, Ie King se había convertido en el ídolo de innumerables hombres y mujeres jóvenes de la ciudad. Cuando las dos personas hicieron acto de presencia, inmediatamente dentro y fuera de los restaurantes la gente se puso de pie con todo tipo de vítores y aplausos. La atmósfera explotó instantáneamente. Chen Zhengliang era una persona con aspiraciones y trabajaba con una eficiencia muy alta. Ya al mediodía, había comenzado a dar a conocer la verdadera identidad de Ie King a través de varios canales. En particular, el verdadero rostro de Ie King fue publicado como una pintura. Entonces, cuando Ie King apareció con Ubugi, mucha gente lo reconoció de inmediato. Había que decir que la belleza siempre fue más popular sin importar dónde y cuándo. Obviamente, la gente no estaría disgustada con la apariencia regordeta y poco atractiva de Tianan, pero en este momento, vestido con una túnica blanca, con labios rojos y una cara hermosa, no tenía ninguna duda de que eso entusiasmó aún más a las personas que lo admiraban locamente. Era como un ser celestial que había descendido al mundo y estaba más en línea con la imagen perfecta de un héroe que innumerables personas tenían en mente. Por un momento, los gritos agudos y los vítores fueron como una marea primaveral. Al principio, Ubugi se sorprendió. Después de que pasó su reacción, lanzó una mirada envidiosa a Ie King y dijo en voz baja: «Maldita sea, ¿por qué el niño bonito es más popular? ¿No debería un hombre lleno de masculinidad como yo encajar más con el tipo convencional en esto? ¿Tiempos complicados?» Ie King no pudo evitar reírse. «No es porque sea un niño bonito, sino porque tengo fuerza». «Realmente no eres nada modesto», recordó Ubugi con voz seria, «cuando te conocí, no eras así». Ie King solo se rió y no dijo nada más. En ese momento, Chen Zhengliang y algunos de los hombres importantes de la ciudad se acercaron a saludarlos con entusiasmo. «Mayor Ie, Mayor Wu, por favor tomen asiento. Me siento realmente honrado de tener dos estudiantes de último año aquí». «Genial, realmente genial, poder ver el elegante porte de los dos señores, realmente puedo morir sin ningún arrepentimiento». Además de Chen Zhengliang, muchas personas también se acercaron de inmediato a Ie King y Ubugi, evidentemente extremadamente emocionados. Ie King sonrió en respuesta a cada persona. Después de una breve introducción, Chen Zhengliang guió con entusiasmo a Ie King y Ubugi hasta los asientos de los distinguidos invitados. Ubugi recorrió con la mirada cuando pensó en algo. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro para decir algo al oído de Chen Zhengliang. «Pequeño Chen, tienes que prepararme más vino añejo del restaurante Camino del Sauce, viejo. Bebo mucho». Cuando Chen Zhengliang escuchó esto, sin la menor vacilación, sonrió y dijo: «Jaja, hay una bodega de 100 años que no fue destruida por la raza de araña demoníaca, y fue abierta especialmente para esta noche. Si al mayor le gusta, enviaré gente más tarde para que le entregue algunos frascos para que los pruebe el mayor». Ubugi, satisfecho, puso su mano sobre el hombro de Chen Zhengliang y dijo con una sonrisa: «Entonces no seré cortés, jaja». Con eso, volvió a decirle a Ie King: «Hermano Ie, más tarde tendrás que probar el fragante vino añejo, definitivamente tiene un raro buen sabor». Cuando Ie King y Ubugi se sentaron, el vino fluyó libremente. A decir verdad, Ie King no estaba muy acostumbrado a una ocasión tan animada. En su camino de cultivación estuvo mayoritariamente solo, e incluso si tenía amigos, nunca había estado tan lleno de ruido y emoción como ahora. Pero Ubugi era como pez en el agua en tales ocasiones y rápidamente se asimiló a tal situación. Un momento después, también llegaron los tres ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal. Hubo otra ráfaga de saludos. En ese momento, se consideró que el banquete había llegado a su clímax. Pero obviamente, a los tres ancianos no les gustaba mucho un lugar tan ruidoso. Después de permanecer 10 minutos, los tres se levantaron para irse. El elder Mo del repositorio de textos budistas le sonrió a Ie King antes de irse. Ie King, después de pensarlo, entendió su significado. Y después de notificar a Chen Zhengliang y a los demás, él también se levantó y se fue. Por la tarde cuando se encendieron las linternas. Posada orientada al sur.
La brillante luz de la luna fluía como niebla, la brisa soplaba sobre el piso más alto del posada orientación del sur y el piso del ático ofrecía una vista panorámica de ciudad de la luz fluyente en esta noche con poca luz. La tenue luz de la luna penetraba a través de la ventana y se extendía por todo el ático. En el ático, 4 figuras estaban tranquilamente sentadas con las piernas cruzadas alrededor de una mesa baja de palisandro. Fueron los 3 ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal y Ekiryu quienes abandonaron temprano la cena del banquete. En la mesa baja frente a ellos había 5 tazas de té que exudaban tranquilamente una delicada fragancia. Parece que al hermano Ie tampoco le gustan mucho los lugares ruidosos, dijo el elder Mo sonriendo. Levantando una taza de porcelana blanca con tinta jadeando, tomó un sorbo suavemente, miró a Ekiryu y sonrió como un viejo zorro. Ekiryu sonrió y asintió. Demasiado ruidoso, no estoy acostumbrado. Muy joven, pero posee tal base de cultivo y estado mental. ¿Qué tipo de dominio es el dominio páramo del cielo? Tengo mucha curiosidad. El elder Lee del salón de artes marciales no ocultó su curiosidad hacia Ekiryu. Si realmente fuera como había dicho la secta del Gran Uno, que el dominio páramo del cielo era un dominio inmaduro, entonces realmente hace que sea un poco difícil para la gente creer que tal dominio podría cultivar un genio incomparable como Ekiryu. Si el elder Lee está interesado, puedes ir al dominio páramo del cielo para verlo. Ekiryu se rió. Aunque es un dominio pequeño, dominio páramo del cielo todavía da la bienvenida a aquellos que realmente vienen a visitarnos con buena voluntad. Capítulo 627. Discutir la alianza de dominios nuevamente, 2. Sí, definitivamente iré si hay una posibilidad. El elder Lee tomó un suave sorbo de su té antes de continuar con una sonrisa. Cuando era joven, estuve en algunos dominios nuevos y experimenté muchas cosas increíbles. Este mundo es realmente demasiado misterioso. Muchas veces, en muchos dominios pequeños hay muchos expertos incomparables. La mayoría de los 3 soberanos y los 5 emperadores también son de lugares pequeños, y se dice que el soberano de formación Luosu también era de un lugar misterioso muy extraño. ¿Qué planes tiene el hermano Yi a continuación? El elder Mo cambió abruptamente de tema. Ekiryu dejó escapar un largo suspiro. No les mentiré a los 3 ancianos, esta es la primera vez que estoy lejos del dominio páramo del cielo. Lo que he visto y oído no han sido todas cosas buenas. En la reunión de duelo de espadas de tormenta, se expuso el plan de la gran secta, que para dominio páramo del cielo, un dominio relativamente nuevo del mundo, no es ninguna buena noticia. Y una secta como la secta mayor, que está llena de agresión y el deseo de matar y ocupar, claramente no existe solo en dominio Clear River. Lo que planeo hacer es regresar al dominio páramo del cielo lo antes posible para recordarle a mi gente y a mis naciones que se preparen para la posible invasión y guerra del dominio. De repente el tema se volvió un poco serio. Los 3 ancianos, por un momento, también guardaron algo de silencio. Hace más de 5000 años, dominio Clear River estaba en el mismo estado que el actual dominio páramo del cielo, como un niño pequeño confundido, lleno de curiosidad y buena voluntad. Pero cuando aparecieron la puerta del dominio y los muros de piedra del dominio y comenzamos a comunicarnos con el mundo exterior, pensamos que este sería el comienzo del rápido crecimiento de dominio Clear River. ¿Quién hubiera pensado que lo que enfrentaría dominio Clear River sería una invasión y una guerra? La primera guerra derrumbó montañas y ríos, y la corte del emperador Dios Inmortal se deterioró. Aunque más tarde intervinieron las fuerzas de alianza del dominio, quienes realmente lucharon contra los intrusos fueron la gente de dominio Clear River. No sé cuántos expertos de sangre caliente, para proteger sus hogares, habían muerto en batalla en el pasado. Esa guerra tuvo un efecto profundo y duradero. Hasta hoy, el dominio Clear River todavía no se ha recuperado por completo. El elder Lee suspiró. La corte del emperador Dios Inmortal se convirtió en la secta Emperador Dios Inmortal y, para evitar un desastre mayor de la guerra, se retiró en reclusión. En la superficie, dominio Clear River mantiene su independencia, pero en realidad se había convertido en subordinado de las otras grandes fuerzas de otros dominios. Por ejemplo, hay una razón por la cual la raza de araña demoníaca y la secta del Gran Uno podrían surgir tan abruptamente. Ekiryu bebió un sorbo de té y no habló. Había oído hablar de este período de la historia más de una vez, pero cuando salió de la boca de los ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal, fue más estremecedor hasta la médula, por lo que no pudo evitar sentirse triste. Después de una pausa, Ekiryu dijo: ahora el poder de alianza del dominio debería ser más útil que nunca, ¿verdad? El elder Xie levantó sus cejas grises como espadas cuando pensó en algo.
Sus ojos brillaron de ira y gruñó fríamente. No pongas esperanzas en esos parásitos. Cuando la Alianza del Dominio no tardó en responder, solo cuando esos nuevos dominios fueron saqueados y destruidos, se presentaron para limpiar el desorden. De hecho, esos dictadores asesinos son todos tan malos como los demás. Si al principio, cuando los 3 soberanos y los 5 emperadores establecieron la Alianza del Dominio, se decía que era una tierra de rectitud, entonces ahora, jaja, se puede decir que está casi podrida hasta la médula. Ie Qingyu asintió levemente con comprensión. Sabía poco sobre la Alianza del Dominio, pero por boca de estos ancianos, no parecía ser una fuerza confiable. Recordó que el príncipe Mojín de cara redonda había dicho antes que había alguien en la Alianza del Dominio protegiéndolo. Pero él no sabía quién era esta persona. Después de pensarlo brevemente, Ie Qingyu aprovechó esta oportunidad para consultarlo sobre algunos asuntos sobre Alianza del Dominio. El Elder Mo del repositorio de textos budistas continuó. En Alianza del Dominio, ahora hay una mezcla de gente buena y basura. Se está deteriorando día a día en comparación con entonces. Pero si el hermano pequeño Ie está interesado, más adelante le diré a alguien que le traiga a los pergaminos de bambú relacionados, lo que ayudará a presentarle a las fuerzas principales y a las personas a cargo de la actual Alianza de Dominio. Ie Qingyu pareció muy feliz cuando escuchó esto. Eso sería genial, gracias Elder Mo. El Elder Mo sonrió. ¿Por qué tan educado? Lo que has hecho por Ciudad de la Luz Fluyente es admirado por todos. Incluso mi maestro se mostró muy agradecido cuando recibió la noticia de que Lynch y Aoran le había informado. Jajaja, cualquier cosa que el hermano Ie quiera saber, les diré a los discípulos que recopilen información y se la envíen. Al escuchar esto, Ie Qingyu se puso de pie y sinceramente se inclinó ante los 3 ancianos. Este favor de la secta Emperador Dios Inmortal, ciertamente lo recordaré, es la primera vez que estoy lejos del dominio páramo del cielo, no sé nada sobre el dominio Clear River, tampoco sé qué otros dominios hay en este mundo, así como la relación entre los principales dominios y su postura, y también las razas más poderosas y fuertes del mundo. Si puedo tener una copia de dicha información, sería fantástico. Hermanito, de nada, en menos de 3 días le diré a alguien que entregue los rollos de bambú a Ciudad de la Luz Fluyente, dijo el Elder Mo con una sonrisa. Así es. Esto no es nada, tampoco queremos que la tragedia de Dominio Clear River también le suceda de Dominio Páramo del Cielo, dijo el Elder Lee con rectitud. El Elder Lee se echó a reír. Sí, hermanito, si realmente quieres agradecernos, ¿por qué no encuentras tiempo libre para acompañarme en una batalla? Eso sería el mejor agradecimiento para nosotros. Capítulo 628. Regreso al Palacio Inmortal de la Luna Subterránea. Durante los días siguientes, había miles de cosas por hacer en Ciudad de la Luz Fluyente y las obras de renovación estaban en pleno apogeo. Las carreteras, edificios y formaciones defensivas destruidas durante la guerra estaban bajo reparación intensiva. La gente parecía haber olvidado lo que era el cansancio, los rostros de todos brillaban de esperanza y sonrisas mientras reconstruían sus hogares. Algunas de las tiendas de las principales vías de la ciudad, después de días de renovación, habían comenzado a reabrir sus puertas. Las personas que habían vivido la guerra recuperaron gradualmente el ritmo de su vida. La parte superior de las calles y la parte inferior de los carriles estaban llenas de ruido y emoción. En un lugar a 5 millas del lado este de la ciudad, se construyó un jardín conmemorativo de los héroes. Los héroes que murieron valientemente en la batalla para defender Ciudad de la Luz Fluyente fueron enterrados adecuadamente aquí. Todos los días, la gente venía aquí en silencio para visitar los espíritus de los héroes. Como resultado de la retirada de raza de araña demoníaca, muchos grandes clanes de demonios habían comenzado a retirarse. Se recuperaron los numerosos territorios que estaban ocupados y se reabrió el camino desde el mundo exterior a Ciudad de la Luz Fluyente. Como resultado, en estos pocos días, una gran cantidad de refugiados, comerciantes y otras personas llegaron a la ciudad. La población de la ciudad creció rápidamente. Al mismo tiempo, la secta Emperador Dios Inmortal también llamó a las sectas marciales y expertos de dominio Clear River, con la esperanza de que la raza humana pueda unirse para superar la difícil situación actual. Había que decir que la secta Emperador Dios Inmortal todavía tenía el gran poder de reunir seguidores en el actual dominio Clear River. En poco menos de un día, miles de maestros de Jianghu llegaron a Ciudad de la Luz Fluyente, asumiendo la importante responsabilidad de proteger Ciudad de la Luz Fluyente junto con los cientos de discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal. La defensa de Ciudad de la Luz Fluyente ahora era inexpugnable.
Todo iba en la dirección correcta. Los corazones de los ciudadanos de Ciudad de la Luz Fluyente se estaban volviendo cada vez más estables y tenían esperanzas en su nueva vida. Con la retirada del ejército de araña demoníaca, cada vez más noticias del mundo exterior llegaban a la ciudad a través de varios canales. Después de su aplastante derrota en Ciudad de la Luz Fluyente, el poder de raza de araña demoníaca se había reducido sustancialmente. Como si estuvieran preocupados por algo, habían abandonado el control de muchas ciudades, se ocultaron temporalmente y por el momento no continuaron invadiendo los territorios de la raza humana. Y la secta demoníaca del deseo celestial que había dependido de la ayuda de la raza de araña demoníaca en el pasado, después de la retirada de la raza de araña demoníaca, se había vuelto mucho más silenciosa. Mientras tanto, las noticias de la secta de los 100 espíritus también pasaron a oídos de Ye Qingyu. Ese día, cuando la secta demonio del deseo celestial se refugió en la raza araña demonio, tomó prestado el poder de la raza demoníaca para invadir la secta de los 100 espíritus y atacó frenéticamente la puerta principal de la secta de los 100 espíritus, pero en el momento crítico, el maestro de la secta de los 100 espíritus activó el poder protector final. La gran formación que dejaron los ancestros se activó y, afortunadamente, sobrevivieron a la muerte de su secta. Fue solo unos días antes de la retirada de la raza de araña demoníaca que la secta demoníaca del deseo celestial abandonó el asedio de la secta de los 100 espíritus. Cuando llegó la noticia de la secta de los 100 espíritus, Ye Qingyu finalmente dio un suspiro de alivio. Se puede considerar que esto tiene una explicación para Shen Menghua y los demás. La noche del segundo día. En una habitación de huéspedes del Posada Orientación del Sur. Habiendo regresado de beber, Ubugi estaba aburrido apoyado contra la ventana, mirando aturdido las luces de la noche. Frente a la mesa de la ventana, Ye Qingyu estaba bebiendo una taza de té, mirando la calle cada vez más ruidosa y bulliciosa, y dijo pensativamente: ahora que los ciudadanos de Ciudad de la Luz Fluyente están asentados, hay muchas cosas por hacer, y con los expertos de la secta Emperador Dios Inmortal aquí, ya no será un problema defender la Ciudad de la Luz que fluye. No hay mucha necesidad de que nos quedemos aquí. Ubugi dirigió su mirada hacia Ye Qingyu, sus ojos aburridos se iluminaron instantáneamente y exclamó: jaja, ¿quieres decir que vamos a regresar? Sí. Ha pasado más de un mes. El hermano mayor Liu y los demás deben estar esperándonos ansiosamente en el Palacio Inmortal de la Luna Subterránea. Ahora que el peligro se ha disipado, debemos regresar y sacarlos. Ye Qingyu asintió. Ubugi estalló en una carcajada. Jaja, tienes razón. Liu Shaji, Oldfish y los demás deben estar asfixiándose allí. Yo también estoy aburrida, quería irme antes. Ye Qingyu sonrió levemente. Entonces, partiremos mañana y regresaremos a la montaña Greater-One. A la mañana siguiente. La estrella de la mañana todavía parpadeaba en el horizonte, cuando Ye Qingyu y Ubugi abandonaron Posada Orientación del Sur. Bajo la brumosa luz de la mañana, Ciudad de la Luz Fluyente también mantuvo un silencio tranquilo y silencioso. A lo lejos había uno o dos vendedores instalando sus puestos al amanecer cuando las luces de la formación no habían desaparecido por completo. Antes de partir, Ye Qingyu se despidió de Chen Zhengliang y los tres ancianos, pero también rechazó severamente la oferta de despedirlo. Ye Qingyu también consideró lo extraordinario del Palacio Inmortal de la Luna Subterránea. En el Palacio Inmortal de la Luna Subterránea estaban las reliquias del Emperador del Trueno y el Relámpago Qin-Min. Aunque había sacado todas las cosas del interior, todavía quedaba, después de todo, el rastro de un emperador marcial. Si alguien encontró este rastro, las fuerzas principales tanto de la raza humana como de otras razas de dominio Clear River no dejarán pasar esta oportunidad. En ese momento, lo más probable es que se desate una gran ola y también es muy posible que se desencadene nuevamente una guerra. Ye Qingyu y Ubugi intercambiaron una mirada, antes de transformarse en corrientes de luz y desaparecer en el cielo. Una hora más tarde. En medio de la montaña mayor. Nubes demoníacas se extendieron, sangre y maldad llenando el aire. A la vista, todavía había completa quietud, sin señales de vida alguna. Afortunadamente la atmósfera comenzaba a estabilizarse. El cielo sombrío todavía estaba lleno de oleadas de espíritus malignos. Una serie de yuan-ki residuales en forma de vórtices fluctuaban bajo las densas nubes y nieblas oscuras y crecientes. Ye Qingyu y Ubugi, como dos espadas afiladas, atravesaron el cielo lleno de sangre y ki a la velocidad del rayo. Por donde pasaban, el ki demoníaco y la niebla de sangre parecían haber sido cortados con un par de tijeras, creando una enorme grieta que parecía que nunca sanaría.
Ahora que ya no tenía que preocuparse por ser perseguido y que su fuerza había mejorado sustancialmente, Ie Qingyu no necesitaba ocultar sus huellas ni preocuparse por desencadenar las numerosas formaciones aleatorias alrededor de la montaña Greater One, parecida a un campo minado. En un instante, las dos personas descubrieron algo y aterrizaron en el suelo. En medio del valle. Ie Qingyu y Ubugi se pararon frente a una tumba y presentaron sus respetos. Enterrados aquí estaban el maestro de la secta de la espada oculta y otras personas, un grupo de héroes que murieron en la batalla por la raza humana. Después de presentar sus respetos, continuaron adelante. 2 horas después, Ie Qingyu y Ubugi se detuvieron nuevamente en el aire. Debajo había un enorme lago de sangre, como un jade escarlata gigante incrustado en medio de la montaña mayor. Ese día, Ie Qingyu y Ubugi encontraron un árbol gigante mutante aquí y vieron los restos de innumerables expertos de diferentes razas flotando sobre el agua. Fue una escena apocalíptica. Pero ahora, el olor acre de la sangre y el hedor a podrido en el aire eran más débiles que antes. Pero a través de la niebla color sangre, todavía se podía ver el lago de sangre Asura, parecido al infierno, que estaba lleno de sangre violenta y espíritus malignos. Esos ki malignos y niebla de sangre, así como los restos de Yuan Qi probablemente solo comenzarán a desvanecerse lentamente después de cientos de años de cambios. Ubugi suspiró, mirando la sangre y el ki ilimitados parecidos al mar. Aunque el Yuan Qi de la montaña Greater One todavía cubría el cielo como una masa de nubes negras, la formación de trampas rúnicas y los muros fronterizos eran como una red intrincadamente entrelazada. Sin embargo, esta vez las dos personas ya no tenían que preocuparse de que la destrucción de las trampas alarmara a las otras fuerzas. Vamos. Ie Qingyu miró en dirección a una piscina a unos kilómetros de distancia. De repente, su figura se convirtió en una bola de relámpagos y se lanzó hacia las capas y capas de la red límite. Palacio inmortal de la luna subterránea. Oscuro y silencioso. Cuando el furioso río subterráneo pasó por aquí, el agua era como un espejo. La sala de piedra después del pasillo era relativamente pequeña, pero el área fuera del pasillo era muy grande. Liu Shaji y las otras personas se quedaron aquí por un período de tiempo. Todos los días básicamente entraban en un estado meditativo y comenzaban a cultivarse. Aquí el ki espiritual era abundante, lo que ayudó enormemente a la cultivación. Para cualquier artista marcial era una oportunidad muy rara. Por supuesto, excepto Old Fish. Jaja, parece que los dos peces pequeños están a punto de ir a tierra. Sentado con las piernas cruzadas y apoyando su barbilla en la palma de su mano, Ubugi, que estaba pescando en el río subterráneo, de repente con un destello de sus ojos, como si hubiera sentido algo, miraban fijamente el lago con una sonrisa. A su lado, arrojando constantemente pequeñas piedras para perturbar deliberadamente la pesca de Old Fish, los ojos de Yush y Aoxin también se iluminaron. Podría ser. Prima, ¿han vuelto? Ella exclamó. Antes de que su voz se desvaneciera. Ua. De repente, dos figuras surgieron de la brillante superficie del agua que parecía un espejo. Eran Ie Qingyu y Ubugi. Primo. Con una mirada, Shinigiri inmediatamente saltó y revoloteó hacia Ie Qingyu. Ie Qingyu no pudo evadirlo, un cuerpo suave y cálido se arrojó en sus brazos. Casi al mismo tiempo, las otras personas en la sala de piedra y sentadas junto al lago meditando también sintieron movimiento, uno tras otro terminaron su cultivo y se apresuraron. ¿Están todos bien? Ie Qingyu recorrió con la mirada y notó que el estado de la gente era bastante bueno. Finalmente pudo dar un suspiro de alivio. Oh, ustedes dos finalmente están dispuestos a regresar. Liu Shaji miró sonriendo a las dos personas que estaban en buenas condiciones y de inmediato le dio una palmada en el hombro a Ie Qingyu y Ubugi con alivio. Nan Tieye también reveló una sonrisa alegre. Al ver que las dos personas habían regresado sanas y salvas, finalmente pudo relajarse. Era evidente que durante este periodo de tiempo, todos estaban preocupados por Ie Qingyu y Ubugi. El maestro y los discípulos de la secta de los 100 espíritus también estaban entre la multitud. Gongxiu, es tan agradable verte regresar sano y salvo. Sí, llevas un mes fuera sin el más mínimo mensaje, estábamos muy preocupados. Shen Menghua y Liu Ruxin, uno tras otro, llegaron al frente, sus hermosos ojos fluían con un brillo cálido. Ay, no sabía que también estoy incluido, jaja, las hadas de la secta de los 100 espíritus me extrañarán, jaja, me beneficié de la asociación con alguien. Ubugi lanzó una mirada burlona a Ie Qingyu, con una extraña sonrisa curvando sus labios. Shen Menghua respondió elegantemente con una sonrisa.
Liu Ruxin bajó la cabeza con una sonrisa tímida, como si le hubieran leído la mente. Ay, mocoso, te has ido por un mes, no esperaba que volvieras a progresar, además el crecimiento no es pequeño, parece que tuviste un encuentro fortuito otra vez. Oldfish guardó sin prisa su equipo de pesca, se acercó desde el otro lado del lago y estudió a Ie Qingyu de pies a cabeza con los ojos bizcos. Tampoco pudo evitar que un destello de sorpresa apareciera en sus ojos. Capítulo 629. Hora de separarse. Cuando salió este comentario, todos se volvieron hacia Ie Qingyu. Nan Tieye y Liu Shaji inmediatamente sintieron que había un poder emanando del cuerpo de Ie Qingyu que de hecho era mucho más fuerte que antes de abandonar el palacio inmortal de la luna subterránea. Ie Qingyu sonrió levemente. También sintió que Nan Tieye y los demás, incluidos el maestro y los discípulos de la secta de los 100 espíritus, durante este período de tiempo también habían mejorado su fuerza y evidentemente se beneficiaron mucho del cultivo en el palacio inmortal de la luna subterránea. Sentémonos y hablemos. El hermano pequeño Ie viajaba a la velocidad del rayo. Estoy exhausto. Ubugi se sentó junto a una enorme roca de jade blanco, sacó de su pecho unas cuantas jarras de vino del restaurante Camino del Sauce y se las arrojó a Liu Shaji y Nan Tieye. Abrió de golpe la tapa de la jarra de vino y bebió directamente el vino. El rico aroma del alcohol inmediatamente llenó el aire. Buen vino. Los ojos de Liu Shaji se iluminaron. Nan Tieye también era un amante del vino, su rostro también se iluminó cuando escuchó esto. Jaja, los hermanos podemos tomar un buen trago hoy. Ubugi también estaba de humor para disfrutar. Desde que se reunieron en el área de discípulos de trabajadores ocasionales al pie de la secta mayor, aunque solo habían pasado unos meses, Liu Shaji, Nan Tieye, Ubugi y Ie Qingyu sintieron que compartían la misma mente. En particular, después de que los cuatro pasaron por la reunión duelo de espadas de tormenta y pelearon lado a lado, se volvieron como hermanos y se llevaron muy bien. Los demás oyeron esto y todos sonrieron. Todos se sentaron. Primo, ¿por qué estuviste fuera por tanto tiempo? El hermano mayor Liu y el hermano mayor Nan estaban preocupados por ti y salieron a buscarte varias veces. Shinger lo examinó cuidadosamente nuevamente, asegurándose de que Ie Qingyu no tuviera heridas antes de que finalmente pudiera relajarse. Sí, hace mucho tiempo que no sabemos nada de usted. Nos preocupaba que aún pudieras estar en las montañas del Gran Uno y que las fuerzas de la raza demoníaca te detuvieran, así que salimos a buscarte. Así es, Liu Shaji hizo un movimiento de agarre en el aire. Nosotros encontré estas cosas. Esta es el arma de vida divina del maestro del Valle del Fénix, gobernante del Fénix Llorón. Lo encontramos en el bosque de piedras gigantes. Liu Shaji extendió la palma de su mano. Dividida en dos y con el brillo perdido, el arma divina gobernante del Fénix Llorón se presentó frente a la multitud. Nan Tieye también suspiró levemente. También encontré esto en el bosque de bambú a 20 millas de distancia del lago. Giró su mano y agarró el aire. Apareció un gancho largo. Pero al final de este largo gancho, el gancho puntiagudo en forma de media luna estaba astillado, la superficie moteada y hecha jirones, y muchas marcas de cortes parecían contar en silencio la última trágica batalla de su maestro. Esto es el arma divina del maestro de la secta etérea, Moonook, exclamó Ubugi, identificando el anzuelo sin filo con una sola mirada. TSK, estás exclamando por cosas tan pequeñas, hay más. Oldfish sonrió y sacó una canasta de bambú de medio metro de alto como si estuviera presentando un tesoro. Choque. Se derramó una canasta llena de armas divinas. Ie Qingyu quedó atónito. Taladro del dios del trueno, martillo de meteoro doble, hoja lunar de bronce, gancho de anillo dorado. Con el rostro cruzado por el asombro, Ubugi identificó una por una las armas que ya habían perdido su brillo y estaban marcadas con cicatrices. Pudo identificar la mayoría, que eran todas armas divinas de vida de conocidos expertos de dominio Clear River. Las armas famosas del pasado ahora se habían convertido en una pila de chatarra, sus marcas de formación destruidas y el ki espiritual contenido en ellas completamente vaciado. Con las armas en tal estado, lo más probable es que significara un desastre para sus respectivos amos. Cada arma rota era la vida de una persona. Nan Tieye suspiró levemente y luego, junto con Liu Shaji y Oldfish, les informaron de las escenas que habían presenciado durante la búsqueda. Ah, esta es una tribulación predestinada. Incluso un insensible Ubugi no pudo evitar suspirar de tristeza y luego contó lo que él y Ie Qingyu habían visto en las montañas Greater One después de que se fueron de aquí. Mientras la gente escuchaba en silencio, hubo varios suspiros. La atmósfera de repente se quedó en silencio.
Ubugi bebió un trago de vino, una expresión heroica reapareció en su rostro mientras reía. Olvídalo, no hablemos de estas cosas frustrantes, el difunto no puede volver a la vida, tenemos que mirar hacia adelante, jaja, olvidé mencionarlo, puede que no lo sepas, pero la persona a mi lado ahora es una persona legendaria de dominio Clear River. ¿Persona legendaria? ¿Qué hizo mi prima? Evidentemente, Yushi Aoxin estaba extremadamente interesado en todos los asuntos relacionados con Ie Kingyu. Ubugi se echó a reír a carcajadas, bebió tragos de vino, se frotó las manchas de vino de la barba y comenzó a imitar los modales y el acento del narrador de Ciudad de la Luz Fluyente para contar vívidamente todo lo que sucedió en Ciudad de la Luz Fluyente. Todos escucharon con gran interés, como si estuvieran presentes en la escena. A veces había giros y vueltas, a veces sus corazones se tensaban, a veces se apretaban el estómago, estallando en carcajadas, a veces se sentían emocionados y a veces tenían una sonrisa feliz en el rostro. Incluso Ie Kingyu también tenía una pizca de sonrisa. Cuando Ubugi mencionó la secta Emperador Dios Inmortal, explicó por qué no les dijeron el paradero de Nantielle y por qué no trajeron a la gente de la secta Emperador Dios Inmortal aquí. Eso significa, pequeño mocoso, que ahora estás fanfarroneando y viviendo bien con la identidad de dominio páramo del cielo Ie Kingyu, ¿verdad? Oldfish de repente pensó en algo, sus ojos emitieron luz mientras miraba a Ie Kingyu. Exactamente, el pequeño Ie ahora puede comer y beber lo que quiera. Ahora es un héroe de dominio Clear River al que nadie se atreve a acercarse. Él es la reencarnación del dragón celestial en la mente de todos los ciudadanos de Ciudad de la Luz Fluyente. La expresión de Ubugi fue exagerada mientras les contaba todas las extrañas historias que circulaban, atrayendo la risa de la multitud. No es tan exagerado como dice el viejo solo escúchalo como una historia, no te lo tomes en serio. Ie Kingyu finalmente no pudo soportarlo más e interrumpió agitando la mano. Me interrumpiste en la parte más interesante. Bien, 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 no diré más, no creas lo que la gente te dice hasta que lo compruebes por ti mismo. Ve a Ciudad de la Luz Fluyente para echar un vistazo y sabrás que no exageré en absoluto. Ubugi abrió las manos con impotencia. Por cierto, hay algunas noticias sobre la secta de los 100 espíritus. El día antes de nuestro regreso, los discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal vinieron a dar la noticia de que la secta de los 100 espíritus había sellado la puerta principal y conservado sus fuerzas, por lo que por ahora deberían estar a salvo. Ie Kingyu se volvió hacia Shen Menghua y las otras personas y rápidamente les notificó esta noticia. Muy bien. Gracias, Gong Zie. Sí, gracias, Gong Zie. Shen Menghua y Liu Ruxin inmediatamente se pusieron de pie, inclinando su agradecimiento repetidamente a Ie Kingyu con una sonrisa en sus rostros. La hermosa Shisu de mediana edad de la secta de los 100 espíritus también lanzó un suspiro de alivio y asintió con la cabeza hacia Ie Kingyu. Por lo que estás diciendo ahora, parece que Dominio Clear River aún no ha vuelto a su completa estabilidad, pero afortunadamente la raza de araña demoníaca se ha retirado, la raza humana está comenzando a aliarse y la situación general está más o menos resuelta. Ya no tenemos que quedarnos en el Palacio Inmortal de la Luna Subterránea. Nantielle reflexionó un rato, antes de agregar. Dado que los 3 Shisus llegaron a Ciudad de la Luz Fluyente, debo salir a encontrarlos y contribuir a la reconstrucción de la raza humana. Estaba un poco impaciente. Dado que la secta había enviado a los 3 ancianos, era una señal clara de que la secta Emperador Dios Inmortal había dado el primer paso para volver a entrar al mundo, utilizando una actitud positiva y activa para mostrar su capacidad, lo que para la ambiciosa Nantielle era sin duda una gran noticia. Los demás asintieron, aparentemente también un poco impacientes por irse. En ese caso, mañana por la mañana podremos salir de aquí juntos, pero después de salir, ¿cuál es el plan de todos?, aseguró Ie Kingyu, mirando alrededor de la multitud. Naturalmente, regresaremos a la secta de los 100 espíritus lo antes posible. La secta Shisu de los 100 espíritus fue la primera en hablar. Las 3 discípulas también asintieron. Aunque Ie Kingyu trajo la noticia de que la secta de los 100 espíritus estaba a salvo, la situación en el interior todavía los preocupaba mucho. Querían regresar rápidamente. Para estas mujeres, la secta de los 100 espíritus era su hogar. Tengo algunas otras cosas con las que necesito tomarme un tiempo para resolverlas. Después de llegar a Ciudad de la Luz Fluyente, tendré que irme primero. Dijo Liu Shaji con indiferencia. Como descendiente de la secta de la Espada del Loto Blanco, la forma en que maneja los asuntos era secreta y como él lo había dicho, entonces debe haber algunas cosas con las que necesitaba lidiar solo, por lo que los demás no preguntaron más.
Jaja, mocoso, ahora eres una persona importante de dominio Clear River. Si te sigo habrá carne y vino para mí. No me importa, tienes que llevar a este anciano a beber vino añejo aromático. Oh, sí, recuerdo la última vez que estuve en Ciudad de la Luz Fluyente, había cantantes femeninas. Jaja, también quiero ir a Posada Orientación del Sur para escuchar a la niña cantar, jajajaja. Oldfish de repente se puso de pie de un salto y lanzó una mirada a Ie Kingyu. Ie Kingyu frunció el ceño. Ya no le prestó atención a Oldfish y miró a otra parte. En cuanto a Yush y a Oxin, no hace falta decir que ciertamente seguiría a Ie Kingyu. Para el propio Ie Kingyu, ya tenía su propio plan. Después de regresar a Ciudad de la Luz Fluyente, tuvo que encontrar pistas y encontrar una manera de llevar a Shinger de regreso al dominio páramo del cielo. Ie Kingyu miró a Oldfish empacando alegremente sus pertenencias esparcidas, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Este viejo tenía demasiados secretos, era un viejo monstruo que había sobrevivido incontables años y no pertenecía a ninguno de los dominios. Además, las fuerzas de dominio Clear River estaban en extrema polarización, había demasiadas variables, por lo que no había ningún daño en llevarlo a dominio páramo del cielo. 2 días después. En la ciudad de la luz que fluye. Las escenas vibrantes y animadas regresaron una vez más a Ciudad de la Luz Fluyente. Toda la ciudad, aunque no tan floreciente como la primera vez que Ie Kingyu estuvo aquí, pero la desolación y el deterioro provocados por la guerra habían desaparecido. Las calles estaban llenas de puestos, el tendero gritaba con una cara sonriente y las puertas de varios restaurantes y casas de té famosos se habían reabierto, dando la bienvenida y despidiendo a los invitados. En la puerta de la ciudad. Joven señor, has vuelto. Lynch y Aoran y su esposa, así como los discípulos de la secta Emperador Dios Inmortal, desde que recibieron una señal de Nantielli, habían estado esperando en la puerta de la ciudad para darle la bienvenida. Nantielli asintió levemente y luego invitó a todos al Posada Orientación del Sur para descansar un poco. Ahora que todos han regresado a Ciudad de la Luz Fluyente, me iré. Liu Xiaojino entró en la ciudad y parecía estar sumido en sus pensamientos. Bueno, dado que el asunto es urgente, no te instaré a que te quedes. Nantielli sonrió. Pero una vez que haya terminado con sus asuntos, el hermano Liu puede venir a buscarme a Posada Orientación del Sur en cualquier momento. Incluso si no estoy allí, habrá un discípulo informándome. Si hay algo que necesites que te ayude, puedes pasarme un mensaje en cualquier momento. Mientras hablaba, le entregó un talismán de invocación de la secta Emperador Dios Inmortal a Liu Xiaoji. Liu Xiaoji no fue demasiado cortés y aceptó. La montaña azul no cambia, el agua verde siempre fluye. Todos, nos volveremos a encontrar. Luego, Liu Xiaoji recorrió a todos con la mirada, se acercó para darle una palmada en el hombro a Ie Kingyu Yubugi, y finalmente asintió y se despidió de todos. Los meses de pasar por fuego y agua, pruebas y tribulaciones todavía estaban vivos en la mente de todos. Después de este adiós no estaban seguros de cuándo volverían a verse. La gente de Jiangsu, lo importante de Jiangsu, siempre fue impredecible. Todo pareció comenzar mientras bebía junto al fuego al pie de la gran secta 1. Todo parecía quedarse en ese trago de vino, el sabor rico y meloso. Liu Xiaoji se volvió hacia la puerta de la ciudad, su figura desde atrás parecía solitaria, su túnica ondeando con la brisa y su cabello bailando, y Ie Kingyu por un momento estuvo realmente un poco triste. Vaya, ya que este tipo escapó, yo también tengo que irme. Ubugi se dio una palmada en la frente, como si de repente hubiera pensado en algo. Hermano ¿cuál es la prisa? Los ojos de Ie Kingyu parpadearon con perplejidad. Jeje, he estado fuera por tanto tiempo, he peleado tantas batallas, ahora es el momento de regresar a mi guarida para comprobar las cosas. En cualquier caso, soy el jefe de los 18 ladrones, y ahora el mundo es tan caótico que debería comprobar la situación de mis hermanos. Ubugi se frotó la nariz como si no le importara. Todos fueron incapaces de contener una sonrisa cuando lo vieron así, pero tampoco lo instaron a quedarse. Después de unas pocas palabras, Ubugi se transformó en una corriente de luz que fluía y desapareció en el cielo distante. Entonces también deberíamos irnos. El Shisu de la secta de los 100 espíritus llevó a los 3 discípulos a inclinarse ante Ie Kingyu y los demás. Gong Zie, después de hoy, si eres libre en el futuro, te pido amablemente que vengas a la secta de los 100 espíritus, para visitar. Los hermosos ojos de Shen Menghua brillaban como agua corriente. Sí, Gong Zie, este fue un viaje apresurado, no hemos tenido tiempo de agradecerle adecuadamente su ayuda, dijo Liu Ruxin con pesar.
No hay problema, no es necesario mencionarlo, en el futuro, definitivamente haré una visita a la secta de los 100 espíritus, y Ekingyu miró a su alrededor y dijo solemnemente. Al escuchar esto, el Shisu de la secta de los 100 espíritus, como si el polvo se hubiera asentado, se giró y se llevó a los varios discípulos. Las personas restantes, lideradas por Lynch y Aoran y su esposa, se dirigieron en dirección a Posada Orientación del Sur. Capítulo 630. Regreso al dominio del páramo del cielo. Media hora después. El techo del Posada Orientación del Sur. Aburrido y sin nada que hacer, Yushi Aoxin estaba sentado en el balcón del último piso con dos pies colgando en el aire, con vistas a toda la ciudad de la luz fluyente. Las lejanas murallas de la ciudad y las ruinas que estaban lejos de estar completamente reparadas llamaron su atención. El desastre de la guerra había recaído sobre los ciudadanos. No pudo evitar suspirar emocionalmente. El viaje a Dominio Clear River esta vez tuvo un gran impacto en Yushi Aoxin. Los sufrimientos que había experimentado le hicieron ver y comprender muchas cosas. Y Nantielli, después de llegar al Posada Orientación del Sur, fue primero a saludar a los varios ancianos. El viejo pez, tan pronto como abrió la puerta, gritó que necesitaba encontrar a la pequeña cantante. Afortunadamente, Posada Orientación del Sur todavía estaba en funcionamiento. El padre tocaba el eru mientras la niña ciega contaba chistes, provocando las risas del público. Muy pronto, los tres ancianos de la secta Emperador Dios Inmortal vinieron de visita nuevamente en persona. El Elder Mo del repositorio de textos budistas trajo los rollos de jade de información que la facción del río Wei había enviado urgentemente para entregárselos a Ie Qingyu. Entre ellos, se encontraba la actual división de poderes en los dominios del mundo, así como la lista de expertos, una breve historia de la alianza de dominios y una variedad de secretos. Ie Qingyu repetidamente hizo una reverencia en agradecimiento. Luego fue arrastrado hacia el cielo por el maníaco marcial Elder Xie para dejar de lado todas las preocupaciones y tener una batalla con él para satisfacer su antojo. Por supuesto, Ie Qingyu también se benefició de esta pelea. Cuando Ie Qingyu regresó a la posada, sintió que sus huesos se desmoronaban. Durante los siguientes 2 días, el Elder Xie arrastró a Ie Qingyu a luchar con él 2 o 3 veces al día. Ie Qingyu entendió que este anciano, a su manera, le estaba dando orientación sobre sus artes marciales. Recordaba firmemente tal amabilidad en su mente. Otros 2 días después. Hermano Qingyu, ¿qué planes tienes a continuación? Nantielli llamó a la puerta y entró en la habitación de Ie Qingyu. En ese momento, vestido con una túnica de seda azul agua, irradiaba un aura etérea e imponente. Estaba a punto de ir a buscarte, Ie Qingyu sonrió. Hermano Qingyu, supongo que debes estar intentando regresar al dominio páramo del cielo, ¿verdad? Nantielli, que tenía una mente aguda, leyó instantáneamente los pensamientos de Ie Qingyu. Sí, he estado fuera durante tanto tiempo que me preocupa la seguridad de mi familia y amigos, admitió abiertamente Ie Qingyu. Me preguntaba si la secta Emperador Dios Inmortal tiene un pasaje de dominio que me ayude a regresar al dominio páramo del cielo. Ahora que lo mencionas, puedo ayudar, dijo Nantielli, con las comisuras de su boca ligeramente curvadas hacia arriba. En realidad, los ojos de Shinger brillaron con un rayo de emoción. Nantielli sonrió levemente y asintió. Ie Qingyu sintió que se le quitaba un peso de encima cuando escuchó estas palabras. Xiaoran, pasa el mensaje, quiero llevar a Gong Zie de viaje. Todas las personas se quedan en Posada Orientación del Sur, no es necesario que las sigan. Nantielli emitió una orden a la ligera, aunque no se levantó, pero su voz, como un hilo continuo, se transmitió directamente al oído de Lin Xiaoran en la distancia. Mediodía después. Las profundidades de la cordillera del río Wei. La montaña verde dependía del agua que fluía y los pájaros piaban y cantaban maravillosamente. En comparación con la montaña Greater One, donde los espíritus malignos llenaban el cielo y era una escena de color rojo sangre, en este momento los miles de kilómetros alrededor de la cordillera del río Wei todavía estaban exuberantemente verdes y llenos de vida como antes. Los árboles se tiñeron de varios colores de verde y el arroyo continuó balbuceando. La secta Emperador Dios Inmortal se había retirado a la reclusión y ahora la ubicación de la secta era precisamente la cordillera del río Wei. Cuán poderosa era la corte del Emperador Dios Inmortal en aquel entonces, pero todavía tenía que retirarse a la cordillera del río Wei. Los miles de años de operación habían hecho que esta cadena montañosa se convirtiera en un hermoso lugar celestial, abundante en ki espiritual. Y en comparación con la cordillera del Gran Uno antes de que fuera demonizada, no era inferior en lo más mínimo.
Pero tenía otro estilo. Tenía el ambiente imponente y majestuoso de la gran secta, en cambio, en todas partes había una atmósfera tranquila y pausada. Eso es todo. Nantielli estaba parada en la entrada de una cueva entre los valles a 40 millas al este de la cordillera. La cueva estaba escondida, llena de formaciones tiránicas y evidentemente era un lugar importante. Iekinyu, Shinger y Oldfish siguieron al interior de la cueva. El corredor de la cueva, por el que solo podía pasar una persona, estaba lleno de jade reluciente y piedras preciosas que, incluso sin una vela, todo se podía ver claramente. El interior de la cueva se retorcía y curvaba, extendiéndose en todas direcciones. Si Nantielli no estuviera allí para liderar el camino, cualquiera que entrara probablemente se perdería en la cueva. En un instante. Al final de la cueva de piedra, apareció a la vista un muro de piedra de unos 10 metros de alto y 4 metros de ancho. El muro de piedra brillaba en la oscuridad, emitiendo un fino halo de luz caótico parecido a una niebla. Las líneas de las venas en las paredes eran rugosas y la capa superficial era desigual con cientos de huecos esféricos del tamaño de un puño. La puerta del dominio. Exclamó Shinger. Iekinyu también mostró un destello de asombro en sus ojos. No esperaba que dentro de la cordillera del río Wei de la secta Emperador Dios Inmortal hubiera una puerta de dominio. Hermano Kinyu, después de este tiempo, no sé cuándo nos volveremos a encontrar. ¿Has visto las coordenadas del dominio Clear River? En el futuro, si es necesario, siempre podrás entrar por esta puerta. Nantielli lentamente se quitó el jade púrpura brillante en su frente, mientras miraba la puerta del dominio, suspirando. Iekinyu sabía que la razón por la que Nantielli despidió a todos y lo trajo personalmente aquí fue para evitar que alguien descubriera las coordenadas del dominio páramo del cielo. El mundo fue formado con un corazón justo. Mientras el dominio Clear River estaba en un desastre, las personas se mataban entre sí por las coordenadas del dominio páramo del cielo, volviéndose unos contra otros. Nantielli realmente mostró la moral y la rectitud de un descendiente de la corte imperial. No hubo palabras que pudieran expresar su agradecimiento por esta gran ayuda. Iekinyu, con una cara solemne, asintió levemente con la cabeza. Timbre. Nantielli arrojó con gracia el jade púrpura brillante hacia la puerta del dominio. Cuando el colgante de jade tocó la puerta del dominio, estallando en una luz púrpura, toda la cueva se iluminó con la luz caótica como si fuera de día. Las tres personas, una por una, se despidieron de Nantielli, antes de darse la vuelta y entrar en el halo de luz caótica. Dominio del páramo del cielo. Imperio de las nieves, capital de las nieves. Al mediodía hacía calor. Unas cuantas nubes algodonosas flotaban en el cielo azul. Cuando la suave brisa pasaba y bajo el sol abrasador, el Palacio de la Luz parecía más solemne e imponente como el centro de un complejo de pequeños reinos, en el que de repente se escuchó un ruido de ollas y sartenes en uno de los salones del palacio. Una mujer de mediana edad, ligeramente gordita, con un delantal alrededor de la cintura estaba parada en la puerta del palacio, ordenando a una pequeña sirvienta que hiciera algo. La mujer de mediana edad era la madre Wu, que había estado siguiendo a Iekinyu desde Paso Youyan para cuidar de él. Iekinyu había estado lejos del dominio páramo del cielo durante casi medio año, pero la piel de la madre Wu parecía más brillante y delicada que antes, aunque todavía estaba vestida con ropa de algodón normal. Su tez era mucho mejor que la del pasado. En la punta de su frente y en el rabillo de sus ojos había una majestad imperceptible. La madre Wu entró al salón principal y ordenó a las más de 10 mujeres que estaban ocupadas trabajando mientras caminaba. La división del trabajo era clara. Alguien cortaba verduras, alguien encendía fuego y alguien preparaba algunos pasteles. El salón principal era inesperadamente una cocina enorme. La madre Wu cruzó una hilera de fogones. En la estufa, había varias cacerolas grandes burbujeando, desprendiendo un fuerte aroma. Suspiro, no sé cuándo volverá el señor y probará mi sopa. La madre Wu miró la cacerola hirviendo y suspiró suavemente. De repente pensó en Iekinyu, el joven que había cambiado su destino por el resto de su vida. Si no fuera por Iekinyu, ciertamente todavía estaría en Paso Youyan, protegiendo a su familia y viviendo una vida pobre. Fue Iekinyu quien provocó un cambio tremendo en su vida. Una campesina común y corriente como ella, que solo sabía cocinar y no tenía otros puntos fuertes, y no tenía antecedentes familiares poderosos ni conocimientos de artes marciales, sería despreciada por todos. Pero desde que siguió a Iekinyu al Palacio de la Luz, se convirtió legítimamente en la jefa de cocina del Palacio de la Luz con más de 10 personas a sus órdenes y ni siquiera tuvo que cocinar ella misma.
Aunque ella era solo una pequeña cocinera, en el Palacio de la Luz todos la respetaban, y fuera del Palacio de la Luz no había nadie que se atreviera a faltarle el respeto. Incluso los nobles de Imperio Snow no la menospreciaban porque era solo una pequeña cocinera. Naturalmente, ella sabía bien la razón, su estado hoy se debía todo a Ie Qingyu. Siempre había tenido en cuenta que a Ie Qingyu le gustaba mucho beber su sopa. Pero Ie Qingyu había abandonado Dominio Páramo del Cielo durante más de medio año. Temiendo que sus habilidades culinarias quedaran fuera de práctica, siempre iba a la cocina a preparar 3 comidas al día para todos. Esperaba con ansias el día en que Ie Qingyu apareciera de repente y pudiera cocinarle un plato de su sopa favorita. Con este pensamiento, la madre Wu adoptó una mirada de anticipación. Sopló una ráfaga de brisa. Un estallido de crujido atrajo la atención de la madre Wu, que estaba inmersa en sus recuerdos. No muy lejos del salón principal, las brillantes hojas de fuego se balanceaban y temblaban con el viento. De vez en cuando, algunas hojas caían de las ramas, girando en el aire. En el bosque de árboles de fuego. Un joven vestido con una túnica blanca practicaba artes marciales en el bosque. Sus ojos estaban cubiertos con una cinta azul, luciendo una expresión indiferente en su rostro. Era Bai Yuanxing. Después de más de 6 meses, toda la apariencia de Bai Yuanxing había cambiado, como si hubiera renacido. Su cuerpo era mucho más fuerte de lo que solía ser, su cabello oscuro estaba recogido en la parte superior de su cabeza y la cinta azul alrededor de sus ojos bailaba en el aire con el viento. Mientras sus mangas se hinchaban, lanzó suavemente su puño, dejando una huella transparente en el vacío y un crujido en el aire. Su pie salió lentamente cuando estalló una explosión invisible, y en el suelo había hojas de fuego brillantes esparcidas como olas de agua. Cada golpe y patada de Bai Yuanxing ya tenía el aire de un maestro. La cinta azul que cubría sus ojos añadió un toque de misterio a su rostro tranquilo y ya no podía ser reconocido como el anterior tímido fanático de espada del caballo blanco con baja autoestima. Su cultivo había alcanzado la etapa Creek de la etapa Bitter Sea. Bai Yuanxing no era particularmente talentoso y originalmente no era apto para practicar artes marciales. Pero en Paso Youyan, cuando los oscuros fragmentos de relámpagos de la secta del dragón y el tigre lo golpearon en el ojo y casi pierde la vida, Ie Qingyu, para curar sus heridas, le enseñó el camino celestial ciego y lo guió cuidadosamente hacia cultivar. ¿Quién hubiera pensado que este camino celestial ciego coincidía muy bien con Bai Yuanxing? Habiendo perdido la vista, Bai Yuanxing cultivó suave y fácilmente el camino celestial ciego como un pez en el agua. Aunque no poseía dotes naturales, y su progreso al principio fue mucho más lento que el de los demás, su fuerza de voluntad era incomparable y lo que tenía era perseverancia. Ahora, Bai Yuanxing había llegado a la etapa Creek de la etapa Mar Amargo. Uno podría imaginar el dolor y el sudor que había pagado por esto. Aunque su repentino avance en el cultivo estaba relacionado con Ie Qingyu, tener este logro ya era muy impresionante. Después de practicar una serie de técnicas de puño, Bai Yuanxing lentamente retiró su golpe final y se quedó quieto en silencio. Sus oídos temblaron como si hubiera escuchado algo y su boca se curvó en una suave sonrisa, permaneciendo allí como un inmortal, elegante y tranquilo. Fin del capítulo, continuará. Estimados suscriptores y no suscritos, les anuncio que he creado mi PayPal. Si quieren apoyarme porque les gusta mi contenido, les estaré muy agradecido por su generosa donación. Mi PayPal se encontrará en la descripción de este video.